Yo soy Roger Paredes, soy el jefe de servicio de enfermedades infecciosas de Canruti desde hace relativamente poco. Y bueno, tengo el honor de moderar esta mesa en esta sesión, que siempre son sesiones muy interesantes. Me han pedido que sea muy estricto con los tiempos e intentaré serlo. Suele decir que el monkeypox o mpox, que se llama ahora, ha sido un ejemplo clarísimo de lo que venimos repitiendo siempre, ¿no? De que nos pueden llegar enfermedades de otros sitios, enfermedades que pueden venir a través del concepto de la One Health y que de manera repetida, creo que lo decía Maquiavelo, el problema de los humanos es que no nos preparamos para la tempestad cuando está la calma, ¿no? Y entonces yo creo además que se ha hecho muy bien, en particular en España en general y en los hospitales que están aquí, y es un muy buen ejemplo de una muy buena respuesta que ha sido, bueno, ha tenido distintas facetas, desde el control epidemiológico, pero también una excelente atención clínica y después una investigación que ha sido de primer nivel mundial, gracias a muchas de las personas que van a hablar hoy. Tendremos 4 sesiones. En el primero hablaremos del gran brote epidemiológico de la viruela del mono en Barcelona, Montserrat Guillaumes y David Palma. Luego, Irene Fuertes nos hablará de la clínica, diagnóstico, tratamiento y vacunación del monkeypox. Luego, Pep Coll y Ángel Rivero, los dos, nos explicarán un poco cuál ha sido la estrategia desarrollada por Checkpoint. Checkpoint es un centro, bueno, a ver, yo tengo mucha relación con ellos, con lo cual que ya os lo digo que a mí me gustan mucho, son gente que trabajan muy bien y creo que lo veréis. Y después Elisa Martró, espero que esté tu nombre, sí, vale, Elisa Martró del Servicio de Microbiología de Canruti también nos hablará sobre la epidemiología molecular del monkeypox virus, que realmente es muy interesante. Pues sin más retrasos, Montserrat Guillaumes, David Palma, si podéis subir al estrado y iluminarnos. Gracias. Bueno, buenos días, buenas a todos y a todas. Vamos a presentarles el brote de viruela del mono en Barcelona, tanto a nivel del estudio del brote que hemos realizado como las medidas de control que se han realizado por el centro. Para dar hablaremos un poco del contexto previo al brote que ha ocurrido el año pasado. Luego describiremos el brote en la ciudad de Barcelona, hablaremos de las medidas ejecutadas y haremos un poco de análisis en las poblaciones claves, que es un poco lo que nos interesa ir mirando para el futuro. En relación al contexto previo al brote, bueno, muy cortito, el virus se identificó primero en el año 1958 en unos monos que venían de Singapur, visto en un laboratorio en Copenhague, y el primer caso reportado fue en la República del Congo, ex-Zaire, de un pequeño de 9 meses de edad, el año 1970, 2 años después de que se haya declarado la erradicación de la viruela y, por tanto, el fin de la vacunación rutinaria. Este dato, sumado a que cuando con el aumento de casos de VIH se detectó un caso mortal en una vacuna en Estados Unidos, en un paciente en la milicia, ha hecho que se haya progresivamente eliminado la recomendación de vacunación de viruela del mono hasta el día que tenemos ahora. Posteriormente, fueron declarándose casos siempre en la República del Congo, donde fue endémica. Hasta el año 81 se habían declarado 57 casos y en ese momento se planteó un programa de vigilancia activa que llegó a detectar 404 casos entre el 81 y el 86. El año 96-97 se declaró uno de los más grandes brotes también en la República del Congo, con 511 casos, donde ya hubo transmisión demostrada persona a persona y una tasa de letalidad del 1,5%. El primer brote externo a África fue dado en Estados Unidos el año 2003, con 81 casos ligados a roedores importados, en cerca de 800 roedores. No hubo ningún caso en ese momento de transmisión humana. Pero ya en el 2018 la OMS planteaba que esta era una enfermedad emergente de prioridad y con necesidad de vigilancia. Se han reportado en ese momento casos en Inglaterra, Israel, Singapur, principalmente importados de Nigeria. El 2020 ya también la OMS modelaba que el riesgo de potencial epidémico era inminente en países que no tenían exposición a vacunas POX previas. Ya entonces, un año previo a la pandemia, en Estados Unidos se confirmaron 2 casos, uno en Texas y otro en Washington, y un par de días antes de que se declarara el brote, se declaró un caso volviendo de Nigeria en Inglaterra.
Ya el 18 de mayo comenzaron los primeros casos, al día siguiente ya estaban reportando el primer caso en Barcelona y al día siguiente había exportado de Europa a Australia con casos retornando de Europa. El 23 de julio, con 3.040 casos en 47 países, la OMS declara una emergencia de salud pública de contingencia, o sea, de concierto internacional. Y a un año siguiente ya llevamos 87.370 casos con 140 muertes a nivel mundial, una tasa de letalidad de 0,17 y 158,73 casos por millón en habitantes en España, siendo uno de los países con mayor incidencia a nivel mundial. La semana pasada, la OMS ha declarado el fin a esta emergencia de salud pública. Hola, buenos días. Bueno, después de esta visión global que nos ha dado David, me voy a centrar más en Barcelona ciudad, un poco pues cómo se desarrolló el brote y qué acciones se tomaron desde la Agencia de Salud Pública. En Barcelona, pues el 72,6% de casos que se notificaron afectaron a Barcelona ciudad, dentro de lo que es Cataluña, seguido de Barcelona Sud, Vallès, Barcelona Nord, etc. El 96% de los casos principalmente afectaron a hombres, teníamos un 4% de mujeres, y dentro de las notificaciones que nos llegaban, pues prácticamente la mayoría dentro del colectivo de hombres pues eran positivos. Tuvimos 1.656 casos en números absolutos confirmados, 148 descartados, mientras que en el grupo de mujeres pues aproximadamente un tercio se confirmaron como caso dentro de las notificaciones recibidas. Esta es la curva de los meses que abarca desde mayo a septiembre. Como antes comentaba David, pues el primer caso que se confirmó, que se diagnosticó en Barcelona, data del 19 de mayo. Entonces, bueno, pues como veis, pues lo que decíamos antes, había un porcentaje de positivos muy alto dentro de todas las notificaciones, que se fue desarrollando, pues aumentando a lo largo de todo el verano, coincidiendo con los eventos, festivales, etcétera, y que ya empezó a bajar pues a partir del mes a descender en agosto-septiembre. Esta sería la curva a fecha de hoy, más o menos, porque actualmente pues prácticamente las notificaciones que nos llegan son ya casos descartados. De hecho, la semana pasada ya dejó de ser una ESPI, ¿no?, una emergencia sanitaria de interés internacional. Y este es una visión un poco global de qué características y cuál ha sido la evolución de los casos que hemos tenido. Por grupos, la edad mayoritaria es la del grupo de 30 a 39 años, seguida de la de 40 a 49. El principal origen, el 42% eran residentes en Estado español, seguido de otros países europeos. Pues bueno, como he dicho antes, teníamos muchos casos también relacionados con festivales o con turismo, ¿no?, puesto que coincidía con el verano. Entonces, pues había un porcentaje también importante de casos importados. Un 34% coexistía la infección con otras, bueno, con el virus, con el VIH. Y en cuanto a prácticas sexuales, el 85% se asociaba a hombres que tienen sexo con hombres. Si bien esta cifra podía elevarse hasta el 96%, ¿no?, porque había algún grupo que no estaba del todo definido el tipo de prácticas sexuales. Como contacto estrecho conocido, apenas se sabía un tercio, un 34% más o menos de los casos te decían que sí conocían un contacto conocido que podía ser estrecho. Y finalmente, pues en cuanto a la evolución, el 96% de los casos evolucionaron bien. Tuvimos un 4% de complicaciones y afortunadamente ninguna defunción. Bien, esto es el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y el inicio del exantema. Esto, claro, pues ocurría en los primeros entre 0 y 2 días. Después, el tiempo desde el inicio de síntomas hasta que se notificaba podían pasar de mediana 6 días y hasta que se diagnosticaba la mediana también eran de 6-7 días. Las características clínicas de los casos confirmados, bueno, en un casi 83% de los casos presentaban exantema, principalmente anogenital, oral, bucal o bien de otra localización,
Como síntomas generales, pues casi la mitad presentaban también fiebre, astenia, odinofagia, cefalea, dolor muscular. Y después un 44% también presentaban linfadenopatías. Bien, esto es las medidas que se tomaron en cuenta desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona, bueno, pues en diferentes ámbitos, lo tenéis aquí el esquema, desde que empezaba la notificación del caso, estudio de contactos, se gestionó también el tema de si convivían con mascotas y finalmente a partir del mes de agosto pues se intervino también a nivel de la vacunación post-exposición. En lo que respecta a los casos, bien, pues el primer paso era el registro y la encuesta epidemiológica. Se formuló, se intentó hacer a través de algún programa de form, se intentó pues, que fuera lo más ágil posible, se automatizaron todos los procesos y se hizo un tipo de encuesta pues, que también incluyera links en que la persona se podía informarse a través también de otras páginas que creamos. Y, bueno, y en la encuesta pues, se recogían todos los datos de una encuesta epidemiológica, incluyendo el tema de los contactos, ¿no? Si bien pues, no era un tema fácil porque bueno, el perfil de los casos también costaba, a veces no es que no nos quisieran dar los contactos, es que ni ellos mismos tenían esos datos, ni ellos mismos conocían los datos de los contactos cuando se declaraba un caso. También se hacía seguimiento a nivel de laboratorio de hospitalización y se gestionaba la derivación de aquellos casos que no eran residentes en la ciudad de Barcelona, porque había pues eso, un porcentaje muy alto también de casos de fuera. Estos son ejemplos de algunas herramientas que también pues, en aquel momento hicimos, en el mes de mayo, pues, de la página web, se hizo un fax de preguntas frecuentes. A nivel de contactos, bueno, pues también hicimos el formulario de los contactos automatizado y se pedía también, se incluía lo que es el autocontrol, los propios contactos, se les pedía que durante 21 días pues, hicieran una vigilancia de síntomas y toma de temperatura, además de otras cosas, ¿no? Pues todo el tema de información de la enfermedad, sobre todo que nos contactaran y también si convivían con mascotas. A partir de agosto ya fue cuando se introdujo la vacunación. Desde la agencia pues, se trabajó en la detección de grupos vulnerables, se gestionaba todo lo que era el tema de la vacunación post-exposición. Y en cuanto a las mascotas, pues trabajamos en coordinación con el Departamento de Agricultura, concretamente con Sanidad Animal, para identificar las mascotas y, en fin, que no hubiera ningún caso de afectación en animales, ¿no? Tratándose de una zoonosis. Otro ámbito que también seguimos muy de cerca fue en el ámbito de la educación en menores de 18 años y tuvimos 3 casos. Tuvimos 3 casos en monitores, tutores, asociados a campamentos. Afortunadamente, ninguno de estos casos dio lugar a un caso secundario, pero bueno, fue un colectivo que, debido al riesgo que comportaba la afectación en menores, pues hicimos un seguimiento muy de cerca. Y este es una tabla resumen sobre las actuaciones que se hicieron en aquel tiempo, ¿no? Sobre correos, SMS, censos de contactos que hicimos, contactos que se identificaron, contactos en seguimiento y toda la gestión también con sanidad animal. Bien, ahora David os explicará un poco todo el tema de la intervención comunitaria en colectivos claves. Genial. Más adelante podremos les contar un poquito más del programa, pero tenemos desde hace un par de años llevamos un programa a través de distintas apps para ofrecer exámenes de testeo. Una de las cosas que vimos desde el principio de los primeros casos fue la respuesta comunitaria automática, como las personas venían a hacernos preguntas sobre la vacunación, sobre consultas, etcétera, en diferentes canales. Al menos 80 que pillamos en agosto que presentamos estos datos. La mayoría sobre resolución de dudas, solicitud de testeo y vacunación, en los cuales pudimos hacer estrategias de cibereducación, vinculación y detección de grupos como trabajadores sexuales que tuvieran una mayor vulnerabilidad y que pudieran acceder rápidamente a las vacunaciones preventivas.
Posteriormente tomamos los casos y los geolocalizamos, encontrando que los casos totales se concentran en la zona de Universitat y Gueixample, especialmente cuando lo sacamos a porcentaje del total de población ABS. Este mapa es muy correlativo a un mapa publicado por el SEISCAT el año 2020, en el cual veía los casos de notificaciones de VIH, donde planteaban que el ABS de Universitat era el principal, tenía la principal asociación en toda Cataluña. Así que es importante tener presente las desigualdades territoriales de este espacio. Cuando quisimos definir los colectivos claves, lo primero era cómo nos enfocamos realmente a los hombres que tienen sexo con hombres, ya que dentro de las encuestas les preguntábamos si tenían sexo con hombres, pero también les preguntábamos si tenían por otro género. Con eso armamos un grupo de 85% de la muestra. Consideramos como no colectivo clave a las mujeres y hombres que declararan tener sexo con hombres, que eran aproximadamente un 3,6%, pero nos quedó una vuelta entre medio que hacíamos con aquellas personas que declaraban no tener sexo con mujeres, pero habían referido que su mecanismo de contagio más probable era sexual, y aquellos que omitían sus prácticas sexuales, que es un 10% de la muestra que no supimos dónde ponerlo y al final no lo pusimos en ninguna parte. Al análisis bivariado, el grupo de comparación en este caso era significativamente más joven, menores de 30 años, a diferencia del grupo GBHSH que eran 30 a 40 años. El grupo de hombres que tenían sexo con hombres eran más nacidos en España y tenían claramente un antecedente mucho más marcado de VIH como previo. Desarrollaron más clínica, refirieron más clínica levemente en síntomas generales, linfadenopatías y exantemas, especialmente exantemas oral bucal, donde casi un tercio los refería. Se nota mucho lo que hablaba Monse del hecho de que este colectivo muchas veces no tenía contactos al momento de poder hacer un estudio de contacto, lo cual hizo que solo un 8% en este grupo se pudiera hacer estudio de contacto versus un 30% en el grupo comparación. Y significativamente referían mucho más transmisión sexual como mecanismo más probable de la transmisión, actividades de relaciones sexuales en lugares públicos o relaciones sexuales en lugares a los eventos a los que habían asistido. No habían diferencias entre asistencia a eventos multitudinarios como la variable por sí sola. Luego, cuando calculamos, encontramos que este colectivo se enfrentó tanto a una mayor incidencia como a una mayor morbilidad comparado con el grupo de comparación. La incidencia acumulada del total de casos que hubieron en Barcelona fue de 1,03 por 1.000 habitantes. Si lo vemos esto en mujeres, fue de 0,04 por 1.000 y en hombres a 2,13 por 100.000 habitantes, casi 60 veces más en hombres que en mujeres. Luego, si miramos en relación a la encuesta Salud de Barcelona, que veía que cerca de un 8% de los hombres podían tener alguna relación, o sea, afección por el mismo sexo o por ambos sexos, podemos calcular una incidencia en este colectivo aproximada de 22 en 1.000 habitantes, o sea, casi 600 veces más que en el grupo de mujeres. Al ver los hospitalizados, vemos que el 85% de los hospitalizados calzaban en la categoría de hombres que tienen sexo con hombre, un 100% eran hombres y 2 de ellos no teníamos datos, así que podría ser un dato mayor aún. 56% tenía VIH positivo, 93% consultaba por síntomas generales y también exantema, un 67% tenía síntomas de exantema anogenital, que fue algo que vimos bastante, el tema de la proctitis o inflamación de la mucosa oral u vocal. 89 como vía sexual más probable, con un 11% que no refería, estaba omitido ese valor. Ninguno había recibido ninguna vacuna en el contexto del brote actual, aunque un 15% había recibido la vacuna en la infancia. Tendremos que calcular ahora de los que sí se han vacunado, restar los 14 días para hacer bien esos análisis de las complicaciones, pero no eran muchos tampoco. Nos preocupaba entonces los potenciales eventos que podrían venir cuando venía el Primavera, el Pride, el Sonar como festivales generales y específicos para GBHSH. El Circuit aparentaba como, una vez que ya veníamos todas en su día, el Circuit podía ser una de las que más nos podía asustar. Sin embargo, como ves en la curva, probablemente ya veníamos de embajada. Por tanto, desarrollamos estrategias para la puerta del sauna, clubes de sexo, tratando de entregar información clave interesante a leer en la puerta del sauna. Y pasando todo el resto de la información hacia un QR que nos llevaba a las redes sociales en Instagram, donde poníamos la discusión sobre la incidencia actual, plantear no entrar si presentaban lesiones, foco en la proctitis, y ese link más acá que lo pueden ver está en la Instagram de Pruebas Rápidas. Es interesante usar el Instagram para transmitir información porque es como un PowerPoint que te permite hacer más diapos. Enfocando en torno al tema del estigma, el preservativo, los festivales o el número de parejas sexuales, que eran dudas comunes. Como conclusiones, en relación al brote, el brote del monkeypox del 22-23 ha sido uno de los brotes más grandes declarados fuera de las áreas endémicas de África Central y Occidental. España en general y Barcelona en particular han sido los territorios más afectados a nivel mundial. Su rápida diseminación responde probablemente al levantamiento de las restricciones secundarias a la pandemia,
al incremento sustancial de movimientos globales, pero también a características particulares de la población clave de hombres que tienen sexo con hombre. La ciudad de Barcelona, además, posee características asociadas al turismo, a la industria del ocio y otros determinantes sociales que podrían incrementar el riesgo en este colectivo. Al haber cerrado el brote de monkeypox, podría responder tanto a la saturación de la población expuesta, disminución del diagnóstico en casos leves, la expansión de la campaña vacunal o el éxito de las medidas no farmacológicas. Sin embargo, reinfecciones han sido referidas en otros países y nuevos brotes pueden volver a ocurrir de cara al verano. En relación a la vigilancia, la vida sexual posee un potencial epidémico, especialmente en poblaciones no monógamas con múltiples parejas sexuales. Es necesario prepararse para las nuevas epidemias por vía sexual, fortaleciendo la respuesta de los servicios ligados al continuo de cuidados en las ITS. El contexto temporal, inmediatamente secundario a una pandemia, no ha permitido que se integren completamente las lecciones aprendidas en los sistemas de vigilancia de la COVID, pero obliga a prepararnos para emergencias frecuentes. Existe una necesidad de un sistema de información que simultáneamente permita que la intervención se automatice con la rapidez de intervención, fortalecer las habilidades de estudio de contacto y la vigilancia con perspectiva One Health. Y finalmente, los equipos de vigilancia epidemiológica deben trabajar de manera transdisciplinar, con perspectiva de género, diversidad afectiva y sexual, potenciando su rol de cuidado de la salud sin generar estigma ni discriminación, dialogando con entidades comunitarias, actores políticos e instituciones sanitarias a través de los canales adecuados. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por un gran trabajo y además una gran presentación. Yo, si os parece, guardamos las preguntas para el final, para la discusión. Y ahora damos la bienvenida a Irene Fuertes, de Dermatología del Clinic. Irene nos explicará un poco sobre la clínica, diagnóstico y tratamiento y vacunación. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a los organizadores también por invitarme. Antes de nada pido disculpas en nombre de José Luis Blanco, que me acaba de avisar que se le ha quedado la moto parada, pero que llega ya. No sé si en moto o en taxi, cómo llega, pero llega. Y bueno, mi presentación es un poco ambiciosa porque son muchas cosas, vamos justos de tiempo, intento no retrasarme nada, este es el índice y empiezo hablando de la clínica, que posiblemente es lo que mejor os puedo contar. Las formas clínicas que hemos vivido en este brote reciente de mpox en áreas no endémicas no son las mismas que se estaban viviendo, que se habían vivido previamente en áreas endémicas de esta infección. Eso tiene que ver con que la vía de transmisión ha cambiado. La vía principal de transmisión en áreas endémicas era la vía respiratoria y la principal grupo poblacional afectado en aquellas áreas es la edad infantil, y estos niños presentan unas etapas prodrómicas claras y muy frecuentes y una etapa eruptiva que característicamente tiene muchísimas lesiones y que se diferencia un poquito de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto un cambio en la vía de transmisión, lo acaban de explicar estos compañeros. La vía de transmisión es el contacto mucocutáneo en el contexto de una relación sexual en la mayoría de los casos, y un cambio en la diana epidemiológica porque hemos pasado de niños a adultos, y esto ha provocado un cambio en la presentación clínica. Las lesiones más importantes y que son las más características del mpox son las lesiones de la zona de inoculación, lo que llamamos lesiones primarias. Y estas lesiones son generalmente estas pápulas blanquecinas un poco brillantes, que son pápulas que se han llamado también pseudopústulas porque da la sensación de que tienen un contenido líquido purulento que no es real. Son lesiones sólidas que si se pinchan se rompen, pero no dejan contenido líquido en su interior. Son lesiones bien circunscritas que tienden a hacer una depresión central, se necrosan, se ulceran y que muchas veces van acompañadas de mucho edema. Generalmente hemos visto no muchas lesiones, sobre todo comparado con esas fotos que habéis visto previamente, y localizadas en la zona de inoculación, que en la mayoría de los casos, y debido a la vía de transmisión, ha sido el área genitoanal y el área facial o perioral. Aquí veis fotos de múltiples pacientes que hemos tenido con una lesión única en la zona de inoculación y después la sintomatología acompañante que pudieran tener y que nos ha ayudado a hacer el diagnóstico. Otros pacientes con poquitas lesiones también en la zona de inoculación, muchos pacientes con lesiones perianales o lesiones en la base del pene, en el pubis, en el mentón, algunas un poquito más difíciles igual de diagnosticar en la zona de las manos. Y también algunas áreas muy frecuentes han sido la mucosa oral, sin que fuese la faringe, con lesiones grandes y ulceradas muy dolorosas, y la zona periungueal. Los panadizos por mpox eran muy dolorosos, nos los encontramos desde el principio y han sido también muy característicos.
La mayoría de los pacientes, pero no todos, a los pocos días de estas lesiones de la zona de inoculación tan aparatosas, tan dolorosas, presentan lesiones a distancia. Y estas lesiones a distancia sí siguen un poquito esa línea de mácula, pápula, vesícula, pústula, costra. Son lesiones que son mucho menos molestas, que duran menos y a los que los pacientes les daban poca importancia, a pesar de que fuesen a veces muchísimas y otras veces muy pocas. Además, muchos pacientes, pero no tantos como lo descrito en las áreas endémicas, en torno al 50-60%, tuvieron clínica sistémica acompañante y en la mayoría de los casos esta clínica sistémica se presentaba en un día, 2 días, 3 días antes o de forma simultánea con la aparición de las primeras lesiones. Muy pocos pacientes nos contaban que llevasen días teniendo fiebre o prostración, sino que empezaba todo muy cerca, todo muy a la vez. Además, algunos pacientes, aparte de esta clínica básica que os he presentado, han tenido complicaciones. O sea, ya veis que el mpox, como los otros ortopoxvirus, tiene capacidad de afectar a muchos órganos distintos. Algunos pueden darnos muchos problemas, pero han sido afortunadamente complicaciones mucho menos frecuentes, y otros que igual tienen un pronóstico mejor, afortunadamente, nos han dado realmente mucha guerra a nivel clínico. Afortunadamente también, para ponernos en contexto, estos son datos del ECDC de hace unas semanitas, dentro de los más de 21.000 casos que se han diagnosticado en Europa, los casos que han necesitado hospitalización a nivel europeo son un 1,2% y hay 6 muertes diagnosticadas. Es decir, la gravedad no ha sido importante, afortunadamente, en este brote. Pero sí que las complicaciones neurológicas merecen un punto aparte, y no seré yo posiblemente la mejor que os puede explicar estas complicaciones, yo soy dermatóloga, pero deciros que están descritas como muy frecuentes y de hecho muchos pacientes referían cefalea, y los trastornos del estado de ánimo, entiendo, son muy difíciles de recoger y más en el contexto de una epidemia así, pero hay otras complicaciones neurológicas como la encefalitis o la mielitis transversa que, aunque mucho menos frecuentes, son mucho más peligrosas. Ya había algún caso descrito en la literatura, estaba esta nena del Zaire que falleció con una encefalitis en el contexto de un ingreso por mpox, que no se pudo diagnosticar microbiológicamente, y esta otra niña en Estados Unidos que afortunadamente después de 2 semanas en la UCI sobrevive y se puede diagnosticar bien microbiológicamente, que es una encefalitis por mpox. Hemos tenido 2 muertes en España, en 2 pacientes jóvenes, en 2 varones jóvenes, en los que también la PCR para mpox y la IgM anti-mpox estaban positivas en líquido cefalorraquídeo. Ha habido casos en Estados Unidos también desde el principio. Y si veis ya un poquito ya más a toro pasado, dentro del grupo de la corte del doctor Micha de casos con coinfección, mpox y VIH, con un VIH con un mal control inmunológico, hay un 3% de pacientes con afectación neurológica, no sé bien tampoco cómo está recogido esto, y de los cuales no fallece ninguno. Es decir, son complicaciones con un pronóstico muy malo cuando son encefalitis, pero afortunadamente con una incidencia muy bajita. El mecanismo de la complicación neurológica no está claro, si es solo la invasión directa o si hay un proceso parainfeccioso añadido. El diagnóstico ideal es tener las pruebas en líquido cefalorraquídeo, eso no siempre es posible. Parece que las imágenes de resonancia en las encefalitis por mpox son bastante sugestivas y evidentemente el tecovirimat estaría indicado en las formas graves. Otras complicaciones que hemos tenido que sí que han sido mucho más frecuentes y que han sido las principales causas de ingreso han sido el manejo del dolor rectal, las sobreinfecciones bacterianas, la disfagia y los motivos sociales, por ejemplo. La sobreinfección bacteriana, que está descrita como una de las causas también con mayor mortalidad y peor pronóstico en países endémicos y que también ha dado bastante guerra, ha sido una causa importante de ingreso. Decir que en nuestro centro no ha sido una cosa muy complicada, hemos tenido muchas sobreinfecciones, evidentemente, hemos tenido mucho estafilococo metilresistente comunitario, es una bacteria que ya circula con bastante alegría dentro de los hombres que tienen sexo con hombres con prácticas sexuales de riesgo que visitamos en la clínica del programa de salud sexual, con lo cual no ha sido sorprendente tampoco que estuviese infectando estas heridas, pero bueno, no hemos tenido ningún problema, la verdad, y los pacientes se han resuelto con las curas habituales. Lo que nos ha dado mucho problema han sido las mucositis. Como os he dicho, la zona de inoculación tiene lesiones que pueden conllevar mucho dolor y mucho edema, y esa zona de inoculación son zonas muy sensibles, ¿vale? La proctitis ha sido un poco la reina de todas estas complicaciones. La primera causa de ingreso hospitalario ha sido el manejo del dolor en todas las series en países no endémicos que se han descrito durante el verano. Los pacientes que tenían proctitis por mpox tenían, algunos, la fortuna de que tuvieran lesiones cutáneas perianales fáciles de distinguir y, por tanto, el diagnóstico estaba hecho. Otros pacientes lo que tenían era un dolor tremendo que no les permitía sentarse, que no les permitía dormir, que no les permitía vivir. Y otra característica también más curiosa y más específica del mpox, porque vemos muchas proctitis, pero no vemos mucho edema perianal.
Este edema perianal que veis aquí o que veis aquí, que sin lesiones, es muy sugestivo de un mpox en una proctitis o en un paciente con mucho dolor, porque ese edema no lo hace el linfogranuloma, no lo hace la clamidia, no lo hace el gonococo, ¿vale? La faringitis también ha sido un problema, también es una causa de ingreso hospitalario frecuente. Evidentemente, una lesión que te aumenta el volumen con tanto edema y con tanto dolor en una zona como es la faringe, pues es un problema enseguida de disfagia y enseguida de miedo a tener un compromiso de la vía aérea. Hemos tenido muchos pacientes, las fotos no son tan fáciles de hacer, pero bueno, sí que podéis ver estas úlceras grandotas en las amígdalas, un dolor muy tremendo y un aumento de volumen considerable. El edema genital está peor recogido en las series. Afortunadamente, los genitales tienen la suerte de que son una mucosa que no tienen un túnel alrededor, no están comprimidos, con lo cual no tenemos el problema que tenemos en la faringe o en el recto. Hay muchos pacientes que han tenido mucho edema genital, han tenido mucho dolor y muchas molestias, pero el agobio no es el mismo. El problema que hemos tenido en algunos casos, pues con un edema tan importante del prepucio, pues una fibrosis posterior y una necesidad de hacer una cirugía, una postectomía, una vez acabado el problema. Con todo esto intentamos hacer un protocolo para manejar a estos pacientes, que eran muchos y venían todos a la vez, y además los teníamos que mandar a casa, con lo cual el seguimiento era complejo y llamaban desde casa con muchísimo dolor. Hablamos con la clínica del dolor, hicimos esta escala de analgésica que en principio parece estupenda, pero que se acababa en 24-48 horas y por tanto no nos dio unos grandes resultados. Y lo que nos ha ayudado mucho, y que afortunadamente no fue una idea tardía, la tuvimos en las primeras semanas, fue empezar a usar corticoides orales con una dosis de medio miligramo kilo en una pauta cortita de más o menos una semana para los pacientes que tenían mucho dolor. Esto ha sido lo que nos ha cambiado un poco el manejo definitivamente en aquellos días de junio, que el agobio era mortal, entre los que venían que no se podían ni sentar, los que llamaban que no podían dormir, todo el mundo con mórficos. En 5 días yo tenía una cantidad de pacientes con mórficos que no la he tenido en mi vida. Y esto fue una bendición, así que lo recomendamos fuertemente. Otras complicaciones para las que ni los infectólogos ni los dermatólogos estamos bien preparados son las complicaciones oftalmológicas. Las presentaciones más frecuentes son estas, son complicaciones oftalmológicas o inflamaciones muy frecuentes también en la población general. La clínica no es específica y, por tanto, los oftalmólogos dependen de que alguien les ayude con el diagnóstico, y la incidencia no ha sido muy alta, mucho más baja que la complicación oftalmológica que se describe en los brotes en países endémicos, donde son niños con las manos llenas de lesiones, y podemos imaginar que la autoinoculación debe ser súper habitual, ¿no? En nuestro caso, afortunadamente, no ha sido así. Hemos tenido pacientes y nos hemos agobiado también con la afectación corneal y la posibilidad de una alteración de la visión, de una secuela, ¿no?, de alteración de la visión, pero hemos tenido la suerte de que con los oftalmólogos hemos trabajado bien, han hecho un protocolo muy rápido, atendían a los pacientes enseguida. El protocolo básicamente cambiaba en cuanto los pacientes tenían un riesgo de hacer una afectación corneal, y en ese momento se pasaba a solicitar el tecovirimat, y además de las curas tópicas que ellos han hecho y que lo han hecho estupendamente, y este paper pues lo confirma. Finalmente, también, y sin escaparme un poco también de la clínica y del pronóstico de esta enfermedad en algunos pacientes, deciros 2 palabras sobre cuál es el pronóstico del mpox en pacientes que están con infección con VIH. Teníamos algún dato previo de otros estudios anteriores de Nigeria, en las que sí parecía que los pacientes que tenían una infección por VIH y que no tenían un buen control inmunológico podían tener un peor pronóstico, incluso un riesgo mayor de mortalidad con esta coinfección. Pero bueno, empezó el brote en Europa y en Europa estábamos encantados con nuestros montones de pacientes con VIH coinfectados, pero todos bien, todos con un buen control inmunológico y todos con una clínica muy similar al resto de los pacientes. Os he puesto aquí 2 artículos, pero os podría poner mucho más, en la que la tasa de VIH que había entre su serie de pacientes era superior al 40% y no había diferencias entre los grupos, a pesar de que los números eran perfectamente comparables. Las cosas empiezan a cambiar cuando el mpox pasa a otros continentes. Esto es un report del CDC que nos dice que de 57 pacientes que se han ingresado por mpox, el 95% son varones, hasta ahí todo bien, casi un 70% son negros no hispanos, los define aquí, y el 82% tienen una infección por VIH, pero ojo, solo el 9% tiene un tratamiento antirretroviral de alta eficacia. El 30% se van a la UCI y el 21% se fallecen. Y esto ya nos pone un poco los pelos de punta, a mí por lo menos,
Y la luz nos la da un poquito también este artículo ya más reciente del grupo del doctor Micha, que revisan 382 pacientes con un mal control inmunológico, menos de 350 CD4 por microlitro, y ellos dicen 107, 28% se ingresan, 27 fallecen, todos los fallecidos tienen menos de 200 CD4 y con igual nivel de control inmunológico los que tienen más carga viral están peor, tienen más complicaciones y más mortalidad. Esto da una tasa de mortalidad en pacientes con menos de 200 CD4 de un 15%, que a mí me parece también una barbaridad, pero es lo que hay, es lo que nos dicen las cifras. Además tienen otro problema y es que hay un porcentaje de pacientes, aquellos que estaban sin tratamiento, que son muchos, a los que se les reinicia el tratamiento o que simplemente no sabían que tenían la infección, con lo cual se inicia por primera vez, que tienen un cuadro inflamatorio que ellos asumen podría ser un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, y de estos el 57% fallecen por este cuadro inflamatorio, con lo cual pues, el grupo del doctor Micha considera que el Mpox debería ser un necrotizante, esta forma grave en pacientes inmunodeprimidos, un criterio de SIDA, en pacientes sin otra causa de inmunodepresión, que habría que priorizar la vacuna de estos pacientes y que hay que estar atentos, eso es más para vosotros, infectólogos, a la posibilidad de SIRI en estos pacientes. Y paso a deciros algo del diagnóstico. Del diagnóstico no os voy a hablar mucho porque realmente el diagnóstico ha pasado por distintos criterios que se han ido cambiando y realmente tenemos la suerte de que la PCR para ortopoxvirus y para Mpox ha estado, yo creo que disponible enseguida en todas partes. El dónde hacer esa PCR para tener un diagnóstico más rentable también nos lo han ido respondiendo. Nosotros presentamos este paper muy al principio, que ya decía que la carga viral era muy elevada en las lesiones cutáneas y por tanto estas son las lesiones rentables, que los pacientes muchos eran positivos en saliva y también en recto. Y esto se ha confirmado, ¿no? Las técnicas moleculares han sido el diagnóstico y parece que es un diagnóstico además que ha funcionado muy bien. Lo único que hay que hacer es sospechar la infección. Hay que, en el caso de que sea una lesión cutánea, sí recordar que hay que romper esa lesión. Si tú pasas el frotis por encima de la pápula, de la pseudopústula o como la queréis llamar, eso va a ser negativo y en algunos pacientes pues, se puede valorar hacer una muestra de otras zonas si no tienen lesiones sobre todo. ¿Y cómo se manejan los pacientes? Pues hemos tenido la suerte de que veníamos del COVID y que decirle a un paciente que se tiene que aislar no es la locura que habría supuesto en otro momento histórico, ¿no? Los pacientes ya sabían lo que era aislarse y bueno, pues podían asumir esta necesidad. Se han aislado, pero era difícil decirles al principio, sobre todo, por qué los aislábamos y hasta cuándo los aislábamos, ¿no? Les decíamos hasta que no haya lesiones, pero tampoco basado en una gran evidencia. Se han ido también aportando alguna información sobre esto. Tenemos este paper, que son un grupo que ha trabajado en las habitaciones de aislamiento del Royal Free de Londres, han tomado frotis de distintas superficies y su resultado es que el 93% de las muestras que han tomado en superficies, de la habitación, de la zona donde se cambiaban los sanitarios, de las EPIs, etcétera, eran positivas. Y el 25% de las muestras de aerosol también eran positivas. O sea que, ojo, aquí con estos resultados. Sin embargo, tenemos después estos resultados de este grupo de Madrid, que nos dice que encuentran el 85% de la saliva positiva para Mpox, esto ya era imaginable, además con cargas virales muy elevadas, pero en las mascarillas solo el 71% de las mascarillas eran positivas también, las mascarillas por dentro de los pacientes era esperable que fueran positivas también, solo con un 6% de virus infeccioso en las mascarillas. En el aerosol de la consulta no encuentran virus infeccioso y eso es interesante también. Además nos dicen que la carga viral en saliva de los pacientes aumenta cuando la clínica es más florida. Y este otro estudio también del grupo de Micha hace un seguimiento de las muestras de distintas localizaciones y lo más interesante del estudio es que la localización en la que más tarda en aclararse el virus es la piel, con una media de 25 días, pero era el día 41 después del diagnóstico, el 90% de las lesiones de piel son negativas y nos dice también que el virus viable, el virus infeccioso, solo lo encuentran en cualquier localización en los primeros días, 15 días después del inicio de la clínica. O sea que este es un paper que habrá que pensar cuando decidamos siguientes aislamientos y tiempos. Aparte del aislamiento, el tratamiento es principalmente sintomático y en la mayoría de los casos teniendo un analgésico y un poco de calma, unas normas de reconsulta y un microambiente limpio, intentar no tocarse las lesiones o llevarlas tapadas si es que eso es difícil, ha sido suficiente para muchísimos pacientes. Además, hay pacientes que han requerido ingreso, el Ministerio nos dio enseguida unos criterios de ingreso, neumonía, encefalitis, afectación ocular, etcétera.
Teníamos también la posibilidad, no siempre cumplida, pero la posibilidad de tener acceso al único antiviral aprobado para el tratamiento de ortopoxvirus, que es el tecovirimat, y el tecovirimat en principio se solicitaba y te lo podían dar o no dar según la disponibilidad que hubiese de fármaco, ¿vale? Teníamos también unos criterios de prioridad para su uso, de prioridad 1 en la que habría que usarlo en todos los casos y una prioridad 2 en las que se usaba según la disponibilidad del fármaco. Esto estaba todo bastante protocolizado en este sentido y yo creo que bien. ¿Y qué ha pasado con la vacunación? Bueno, pues la vacunación, tenemos también la suerte de que los ortopoxvirus tienen una inmunidad cruzada elevada y que ya sabíamos por estudios previos, de hecho muy previos de los años 80, que la vacunación frente a la viruela podría tener una protección elevada frente al mpox y en esto se ha basado mucho de todo el trabajo posterior. La vacuna se indica desde el principio que no se haga una vacunación poblacional, sino que se haga a grupos de riesgo, pacientes mayores de 18 años, básicamente con prácticas sexuales de alto riesgo, que no hayan sido infectados o vacunados previamente o que no tengan un contacto muy reciente, o bien posexposición, idealmente entre los 4 y los 14 días después de la exposición, en pacientes de alto riesgo, que son gestantes, niños y inmunodeprimidos. No disponemos de una vacuna específica para mpox, la que se está utilizando es una vacunación de tercera generación para la viruela. Hay 3 comercializadas, las 3 están fabricadas por Bavarian Nordic y además, dada la disponibilidad baja que ha habido de la vacuna, lo que se decidió es dividir cada vacuna entre 5 y en vez de ponerla subcutánea, ponerla intradérmica, hacer una pápula que había demostrado no inferioridad inmunológica en estudios animales. Esto es lo que se ha hecho, se nos ha puesto también a los trabajadores que estábamos en contacto con estos pacientes, esta papuleta, algunos 1 y algunos 2 dosis, depende también de la disponibilidad. En España se han administrado 33.000 vacunas, si os dais cuenta, es de los países que más vacunas ha administrado de Europa después de Francia, o sea que posiblemente a lo mejor no nos podemos quejar mucho, aún así nos quejamos de cómo se ha hecho lo de la vacuna. Igualmente, el ECDC también nos avisa, la vacuna es algo complementario, tiene una protección elevada y la evidencia que se ha adquirido en estas últimas semanas nos dice que sí, que es efectiva, incluso solo una dosis ya disminuye el riesgo mejora el pronóstico de una infección y con 2 dosis disminuye el riesgo de infección y mejora el pronóstico de infectarse, pero no es una protección total y por tanto debe acompañarse de otras medidas de protección individual. Aparte, hemos tenido limitaciones, como venía diciendo, de accesibilidad, de posiblemente inequidad, una falta de control para las segundas dosis, de los usuarios también posiblemente, del seguimiento del sistema y también una falta de información disponible. Como decía mis compañeros antes, en Barcelona hemos tenido mucha gente de fuera que no sabíamos si estaban vacunados, si no, ellos no lo sabían, si tenían una dosis, si tenían 2. No ha habido una información sobre esto que nos haya ayudado. Como conclusión es deciros que en el brote actual la transmisión principal ha sido por contacto en el contexto de las relaciones sexuales, que la presentación clínica en forma de pseudopústulas en la zona de inoculación puede acompañarse de clínica sistémica y lesiones a distancia, que las mucositis son complicaciones frecuentes del mpox, que el diagnóstico requiere la sospecha y unas técnicas moleculares que, afortunadamente, como digo, han estado al abasto. El manejo es sintomático en la mayoría de los casos, pero ojo, los pacientes inmunodeprimidos pueden tener una presentación muy agresiva y las vacunas no son efectivas, pero no protegen de la infección al 100%. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por la excelente presentación y amplia. Has abordado todos los aspectos clínicos a nivel de tanto del diagnóstico como del manejo de los pacientes. Y ahora vamos a pasar a el tercer bloque, la tercera presentación. La tercera presentación la van a realizar de forma conjunta mi querido amigo Pep Coll y Ángel Rivero. Nos van a hablar de la estrategia desarrollada por Checkpoint en lo que es el manejo de esta epidemia que hemos tenido. Checkpoint, sabéis que es un centro en el que llevan probablemente el mayor número de personas que están en tratamiento con PrEP y que, por lo tanto, por las características de las personas que llevan, sufrieron de forma muy importante el golpe del mpox. Cuando quieras, Pep.
Sí, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, a José Luis, por la presentación. Lo que hemos preparado es para hoy una breve introducción explicando qué es el checkpoint y después, bueno, qué pasó, cómo vivimos los inicios del MPOX y la estrategia desarrollada. Para los que no conozcáis, BCN Checkpoint es un centro comunitario, se creó en el 2006 y está dirigido a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero para la detección del VIH y otras ITS. Y como comentaba doctor Blanco, tenemos también desde el 2017 BCN PrEP-Point para la PrEP, para administrar la PrEP. Actualmente más de 3.000 personas están tomando la PrEP y están siendo controladas en nuestro centro. Los inicios. Bueno, en nuestro centro, en Checkpoint, el primer caso lo detectó un compañero, doctor Cabrera, que nos dijo, mirad estas lesiones que yo creo que podría ser una viruela del mono. Entonces todavía hablábamos de la viruela del mono y efectivamente se confirmó el 24 de mayo, ¿no? Y bueno, teníamos un escaso conocimiento sobre la viruela del mono y no la experiencia. Ninguno de nosotros había visto anteriormente ningún caso, ¿no? Y había una preocupación, una incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar? Esto va a ser vamos a ver casos aislados y desaparecerán, o estamos asistiendo al inicio de un brote, como se ha visto que fue, ¿no? Y además también dudas e incertidumbres sobre las vías de transmisión, incluso de cara a protección, a nuestra propia protección, ¿no? Al atender a una persona, a un paciente con MPOX. Entonces lo que hicimos, pues bueno, primero vamos a formarnos, vamos a aprender, vamos a preguntar a aquellas personas que tienen más experiencia, no mucho más, pero sí algo, como es en el Centro Sandoval de Madrid, que nuestro compañero, el doctor Óscar Ayerdi, había visto, yo creo que él fue el primero que detectó, diagnosticó un caso de MPOX en España. En Londres también estaban empezando a ver. Casualmente, el compañero el doctor Rivero estaba a mediados de mayo en Dean Street y tuvo la oportunidad de poder compartir con ellos también experiencia, ¿no? Y empezamos a aprender, pues, por ejemplo, del doctor Paredes, que en estas mismas jornadas, hace un año, nos daba una sesión magistral sobre MPOX y donde aprendimos muchísimo, al menos yo. El Departamento de Salud empezó a organizar unos webinars para personal sanitario. Y empezamos a ver ya publicaciones, la primera en el New England, explicando las características, situación en países europeos, un multicéntrico. Doctor Blanco participó en este primer artículo publicado sobre MPOX en Europa. Posteriormente aparece ya el estudio español y que nosotros también estuvimos participando, donde nos permitía conocer mucho mejor las características del MPOX. Salió antes, comentaba la doctora Fuertes, el documento del Ministerio. Teníamos información del CDC, información del CDC europeo también, que nos iba dando actualizaciones, aparte de organizar también unas reuniones, unos webinars, y íbamos aprendiendo. Además, íbamos viendo cada vez más casos de MPOX en nuestra consulta. La verdad es que al poco tiempo ya, yo creo que no se nos escapaba ni una, ¿no? Y teníamos que atender a estas personas, por supuesto. Primero tuvimos que organizar el circuito de recogida y análisis de muestras. Tuvimos la colaboración absoluta del Servicio de Microbiología del Germán Trias i Pujol de Badalona para realizar la PCR, como hemos visto, que es la técnica diagnóstica. Por suerte, la mayoría de casos fueron leves, no vimos complicaciones importantes. La mayoría las complicaciones más frecuentes podían ser sobre infecciones bacterianas y proctitis, comentaba antes también la doctora Fuertes, ¿no? Y la mayoría de casos con tratamientos sintomáticos se podían manejar. Y complicaciones, ya digo que no vimos muchas, pero sí que veíamos una coexistencia con otras ITS. De hecho, en el estudio de español se ve que casi un 20%, un 17% de casos de MPOX iban acompañados de otra ITS. Y eso a veces podía dificultar el diagnóstico, pero veíamos úlceras típicas, pero también podía haber herpes virus, podía haber sífilis, incluso linfogranulomas y, ya digo, en casi un 20% de casos de coinfecciones con otras ITS. Y había una escasa disponibilidad de antivirales. Seguro que también el doctor Blanco nos puede explicar, porque estaba hablando con él en algunos casos, ¿no? y la ansiedad por no disponer plenamente del tecovirimat, ¿no?
Y en cuanto, como comentaba, había una incertidumbre sobre vía de transmisión inicialmente y sobre protección. Utilizamos las EPIs, pero bueno, a veces venía una persona, porque estamos viendo otras ITS, el Checkpoint como centro de ITS, venía por un motivo que no sospechábamos que pudiera ser un mpox, llegaba, lo explorábamos y realmente veíamos unas lesiones muy sugestivas, ¿no? Con lo cual, bueno, podía haber habido una exposición a la hora de recoger muestras, explorar. Cuando veíamos rápidamente ya nos poníamos el EPI, ¿no? Y, por supuesto, se notificaba al servicio de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y en cuanto a la prevención, bueno, el primer paso era la detección precoz de los casos, porque permitía pues, que esta persona ya fuera diagnosticada, pues, fuera aislada y se cortara la cadena de transmisión, ¿no? En este sentido, pues también se hizo una campaña de información, hemos visto por parte de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pero también por parte del Departamento de Salud. Esto en nuestra página web de Checkpoint aparecía la ventana cuando se entraba en la página web. Es una información bastante básica de divulgación que se hizo consensuada desde el Departamento de Salud, también con otras organizaciones comunitarias, y teniendo mucho cuidado, mucha atención al posible mensaje, posible estigma que pudiera surgir, porque bueno, estaba viendo que esta mpox se estaba dando sobre todo en personas, en hombres que tienen sexo con hombres, entonces había que ser muy cauteloso a la hora de difundir la información, ¿no? A fin de evitar pues, un estigma, ¿no? Y les decíamos, bueno, cuando me preguntaban, bueno, ¿y para protegerme qué hago? No teníamos vacunas todavía, yo les decía, pues bueno, ¿quieres protección absoluta? Pues no tengas relaciones sexuales, porque sabíamos que la transmisión prácticamente en todos los casos era pues, contacto estrecho en contexto de relación sexual. Y si quieres menos probabilidades, pues disminuye el número de parejas sexuales. Como anécdota, un día me encontré un conocido y me dijo, bueno, porque esto lo íbamos a veces en medios de comunicación, también se nos preguntaba y yo lo decía, ¿no? Y un día me encontré un conocido y me dijo, bueno, pues ¿sabes que te están llamando el doctor abstención? Y dije, sí, pues no es mi línea, pero bueno, que en aquel momento era un consejo que teníamos que dar, ¿no? Y se ha hablado también aislamiento domiciliario, normas domésticas, se le explicaba muy bien. El aislamiento, les decíamos 3 semanas, y a veces era complicado en algunos casos, pero sí que se les informaba, ¿no? Y se decía que era una obligación, ¿no? Y se hacía un seguimiento telefónico. En este sentido, las compañeras de la unidad de ITS del Germán Estudios y Pujol realmente nos ayudaron muchísimo y llevaron el gran peso a la hora de hacer un seguimiento telefónico de estas personas que estaban en casa en aislamiento, ¿no? Y también se ha comentado antes, identificación, seguimiento de contactos, pues bueno, pues para que si una persona tenía una lesión, pues ya que se diagnosticaba de mpox, se avisara a sus contactos para que en caso de que aparecieran lesiones, pues rápidamente pues pudiera acudir al servicio de salud, ¿no? Incluso nos estuvimos planteando el caso de cribados de casos asintomáticos, porque supimos que había casos asintomáticos. El estudio francés además cuantificaba, ¿no? Ellos hicieron un cribado de ITS rutinario y miraron también PCR para mpox y vieron que un 6% de asintomáticos tenían o se les detectaba el virus de mpox en mucosa rectal, ¿no? Con lo cual, pues si realmente se quedó finalmente en stand-by, pero sí que llegamos a plantearlo, ¿no? Y la vacunación fue el otro gran pilar que ha conseguido, pues seguramente que el brote se haya controlado y entre todas las medidas que se llevaron a cabo. Y para eso ya pasó la palabra a mi compañero, el doctor Rivero, y ya después, ya en turno de palabras, volvemos. Bueno, como comentaba el doctor Coll, ¿no? Llegó a la vacunación en medio de un brote que era en plan, vale, no tenemos nada de herramientas, era la abstinencia y precisamente el PrEP Point, ¿no? Que estábamos en salud sexual, tenemos usuarios con bastante actividad sexual en este sentido y era como, por fin ha llegado la vacuna y a ver cuánto actúa. Empezamos con una vacuna que iba a ser una dosis. Estas fueron las primeras imágenes del departamento que nos llegaron, en plan, ya han llegado, tenemos aquí las vacunas, pero
empezarán con criterios muy restrictivos, es decir, no tenemos vacunas para todo el mundo. Nuestro centro cuenta casi con 3.000 usuarios en PrEP más otros 10.000, 15.000 que vienen a hacer controles en nuestro centro y que también eran candidatos a vacunarse, con lo cual no había vacunas para todo el mundo. Entonces, los criterios, como la doctora Fuertes ha presentado, inicialmente fueron muy restrictivos. Empezaron ya con el criterio de la edad. A 45 años o más no se podían vacunar porque supuestamente habían recibido una vacuna en la infancia que podría tener todavía una reserva inmunológica y que sí parecía después, ¿no?, que habían recibido esta vacuna en la infancia, todavía hacían una presentación más leve, a veces con lesiones aisladas, pero algo hacía. Aparte de esto, ¿no?, nos pedían unos criterios bastante restrictivos, ¿no?, que eran usuarios de Chemsex, que habían tenido alguna ITS en los últimos 3-6 meses o que tuvieran un número de parejas muy elevado. Pero claro, la gente se quiere vacunar si sabe estos criterios. Te van a decir que sí, que los cumplen, obviamente. Entonces, ¿qué nos pasó? Por suerte, estábamos desarrollando un estudio en nuestro centro que habíamos preguntado estos factores y que ya conocíamos un poco el perfil de nuestros usuarios y que nos permitió hacer una especie de ranking, ¿no?, de actividad sexual y factores de mayor exposición, que nos permitió llamar a los usuarios: oye, eres candidato a la vacuna, ¿quieres la vacuna? Vente. Y aquí es donde empezamos a vacunar más o menos con un orden lógico a nuestros usuarios, pero obviamente hubo muchas quejas, fue un poco caótico y realmente tuvimos mucha demanda de ¿yo por qué no me puedo vacunar? Yo también estoy expuesto, incluso profesionales que dicen yo soy masajista, yo soy fisioterapeuta y estoy en contacto con gente que también pues está infectada, con el profesionalmente también estoy expuesto, porque dijimos ahora mismo no podemos, ¿no?, porque si hacemos excepciones tenemos que hacerlas para todo el mundo. También pasó lo mismo con los centros. La PrEP actualmente se está distribuyendo en muchos centros, se distribuyó inicialmente en Checkpoint de las Sanas, luego se incluyó Clinic también, Belviche, y poco a poco se fueron incorporando centros. Pero inicialmente la actitud del departamento fue muy restrictiva, ¿no?, de solo 2 centros donde hay más casos o donde hay más posibles candidatos. Y esto también fue un conflicto, ¿no?, porque la gente nos quería derivar a nuestro centro y dices, pero es que nosotros tampoco vamos a cumplir nuestro cupo, con lo cual fue una guerra de conflicto de intereses de usuarios, personal y evitar conflictos. Por otro lado, los usuarios de las unidades de VIH también era otra población que también estaba incluida en esta población expuesta y que además teníamos que tener en cuenta el nivel de inmunosupresión, que en aquel momento no se conocía que podían presentar formas más graves, pero sí que podíamos suponer que podría haber un factor inmunológico que afectara su desarrollo de la enfermedad. Entonces aquí intentamos aceptar todas las derivaciones, priorizar estas desde las unidades y fue complicado. Realmente fue el manejo muy complicado porque estábamos con listas de usuarios muy grandes, una presión telefónica muy grande y por todas las vías nos atacaban. Pero bueno, empezamos a vacunar y a día de hoy llevamos, creo que a estas fechas de la semana pasada, llevamos unas 3.150 vacunas puestas. Seguimos vacunando, ya no vacunamos a demanda porque, como sabemos, ¿no?, lo que ha comentado otra fuerte es que de cada vial salen 5 dosis y la demanda ha bajado bastante. Sí que es verdad de que en algunos centros de vacunación la segunda dosis había bajado bastante la demanda de la segunda dosis y el cumplimiento de la pauta completa había bajado, pero en nuestro centro la verdad es que estamos insistiendo muchísimo en que la gente realmente cumpla con la segunda dosis porque la inmunidad se consigue realmente con la segunda dosis. La que se estima que es un 30-40% de protección con la primera dosis y veremos a ver con los resultados de un estudio que os presentaremos hasta dónde, cuánto dura esta inmunidad, cuánto nivel de protección y cómo afecta. Por otro lado, tuvimos el conflicto de las vacunas. Eran unas vacunas que inicialmente, una vez descongeladas, duraban 2 horas viables y eso en un centro que no disponíamos de congeladores como en la época del COVID, que todos los centros se dotaron de congeladores calibrados, pues también fue un conflicto para poder vacunar allí en Checkpoint, pero bueno, fuimos de los primeros centros que empezaron a vacunar y la verdad es que la respuesta fue muy buena. Poco a poco fueron haciéndose las cosas un poco más fáciles. Una vez empezamos a vacunar, otra de las cosas que se empezó a hacer ya desde el principio con el grupo de ITS de Canrut y otros centros, ¿no?, en este caso muchos de los estudios que se desarrollaron, que ya se han presentado durante la jornada, fueron multicéntricos. Intentamos centrarnos con Barcelona, Madrid y luego poco a poco se fueron añadiendo otros centros a nivel internacional. El primer estudio, que es el Motion, que se ha presentado, en este caso fue una descripción de qué está pasando, qué presentaciones tienen. Una de las que no se conocían era el tema de los edema de genitales, que inicialmente sí que se conocían todo lo que era el rash cutáneo, pero la afectación a nivel genital no estaba descrita y algunas complicaciones, la tasa de complicaciones y cómo actuar en estas. Y lo que sí que se vio que era muy importante para este estudio, que era un poco relacionado con el tema de la transmisibilidad, fue que las lesiones, o sea, las
las PCRs positivas a nivel faríngeo era sobre todo con personas que habían practicado sexo oral, o a nivel anal solo lo presentaban aquellas personas que realmente habían tenido una relación anal insertiva, es decir, la vía de transmisión que a nosotros nos preocupaba sobre todo en las consultas, ¿no? De estamos expuestos FP2, FP3, vamos a protegernos hasta arriba con escafandras, realmente no había esa preocupación que posteriormente se ha ido demostrando, ¿no? De que por la vía aérea los virus no eran viables y la transmisión no era tan fácil como inicialmente nos planteábamos, porque realmente la preocupación a nivel profesionales y de usuarios también iba un poco en este sentido, porque a nivel laboral me tengo que aislar, me quedo en casa encerrado, mi madre, mi abuela, el gato y todo el mundo, ¿no? Y realmente había un contacto íntimo como vía de transmisión, pero esto poco a poco se fue, ¿no? Cercionando. Esta es un poco la gráfica que se ha presentado anteriormente también de las diferentes distribuciones y las presentaciones, el tiempo de incubación que se fijó en 7-10 días, no las 3 semanas que inicialmente, ¿no? De contactos de las últimas 3 semanas, ostras, cuánta gente. Realmente con estos 7-10 días casi siempre podíamos identificar el posible foco. Otro del estudio que todavía está en marcha, que fue el MUVI. En este caso lo que se hacía era un estudio de la dinámica viral, lo que era coger muestras semanales. Nosotros en la consulta hacíamos la visita de las muestras del día 0. Si se confirmaba por PCR, normalmente en 24 horas teníamos la respuesta. En ese sentido, desde el laboratorio de microbiología nos iba muy bien porque teníamos una respuesta inmediata con listados y se confirmaba al usuario para que pudiera hacer aislamiento o no. Y aquí ya, si había dado positivo, el usuario ya se iba a casa con sus sobres para recoger las muestras por autotoma, que eso fue otra de las cosas importantes de este estudio, que se recogían ellos mismos los frotis de faringe, lesiones, faringe recto, a muestra seminal, vaginal si hubiera muestras, y una muestra de sangre seca, que luego posteriormente se mandaría a analizar al laboratorio. Con lo cual, el usuario no se tenía que desplazar al centro y podía, ¿no?, mantener su aislamiento en el domicilio. Se cogieron muestras semanales durante el primer mes y en el segundo mes. Y luego, en un subestudio, había unas muestras a los 3 meses. Estas son las curvas que se han presentado a nivel virológico. Vemos la carga viral a nivel de sangre, bajaba en unos primeros 15 días, casi el 95% habían negativizado, y en el resto de las mucosas y las lesiones sí que la viremia permanecía positiva hasta prácticamente los 30 días. Este es un subestudio que todavía está pendiente de publicación, pero que se presentó en el CROI, en el que se comparaba la respuesta inmunológica en personas de población, personas que vivían con VIH y personas que no vivían con VIH. Lo que sí que se vio es que por debajo de unos 450 CD4 no había diferencias significativas entre las dos poblaciones, y que quien montaba una respuesta inmunológica rápida también tenía una respuesta a nivel de lesiones mucho más rápida. Es decir, que una rápida respuesta a nivel serológico también implicaba un buen control de la enfermedad. El MUVIVAX, este es un estudio que todavía está recogiendo datos, y ya están todos los usuarios incluidos, pero están recogiendo las últimas visitas. Lo que se compara es la respuesta inmunológica en población VIH y población no infectada por VIH, y que lo que están comparando es tanto las vacunas subcutáneas, intradérmicas, primera dosis, segunda dosis, y realmente ver hasta dónde llega el nivel de neutralización de esos anticuerpos en las diferentes subpoblaciones, y ver si hay diferencias significativas entre un grupo y otro grupo. Hasta el momento, los datos previos parece ser que la respuesta es parecida, siempre y cuando los CD4, el nivel de CD4 sea adecuado. El otro estudio que también sigue actualmente reclutando participantes, el estudio REME, que en este lo que busca es ver realmente la efectividad de la vacuna. Es un estudio de autorreportado por los usuarios, y que se intenta parear usuarios vacunados y que no vacunados con una dosis o 2 dosis, y ellos mismos reportan ¿no?, si han tenido una infección o no han tenido infección por monkeypox. Es un estudio internacional y que, por desgracia, se empezó un poco justo cuando estaba empezando a caer la incidencia, y todavía los datos son insuficientes para poder sacar una conclusión, pero aún se sigue reclutando participantes. Por otro lado, que ha comentado el doctor Coll, el estudio de portadores asintomáticos, que está en stand-by a la espera de si hubiera un rebrote, pero esperemos que no tengamos que iniciarlo, y hasta aquí un poco la actividad que hemos tenido nosotros desde nuestro centro. Y hasta aquí. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Pep y Ángel, por la presentación, y vamos a acabar con una última presentación por la doctora Elisa Martro. Es una presentación que se va a centrar en aspectos virológicos y nos va a hablar de la biología molecular del Mpox virus. Muchas gracias, y gracias a los organizadores para facilitarme la participación en las jornadas.
De hecho, actualmente, gracias a las mejoras en la secuenciación, más que epidemiología molecular, donde mirábamos uno o pocos genes, hemos pasado a la epidemiología genómica gracias a la posibilidad de secuenciar los genomas enteros. Entonces hablaremos un poco de qué escenario se nos presenta actualmente y la importancia de la secuenciación genómica para hacer frente al control y la eliminación de esta infección. Luego de la clasificación y las diferencias genómicas entre los clados. Y por último os explicaré el estudio que hemos hecho desde Hospital Germans Trias de Pujol. Pues bien, como han mostrado los ponentes anteriores, ha habido un rápido descenso de los casos, pero continúan habiendo varios países en Europa reportando casos, con lo cual nos encontramos frente a un escenario un poco, digamos que no sabemos qué puede pasar. Hay varias opciones y por ello es muy importante actuar ahora para poder evitar posibles futuros brotes y que se establezca en Europa un reservorio animal. En este sentido, este degoteo de casos se puede traducir a nivel local en nuevos brotes, como este que han detectado en un pueblo al sur de París, en el cual de 15 nuevos casos, 9 habían sido vacunados, con lo cual se plantean varias hipótesis de si se trata una nueva variante del virus o si es que la eficacia vacunal ya sabemos que no es el 100% o la disminución de la inmunidad al cabo de 6 meses después de la vacunación. Para todo ello, pues debemos recurrir de nuevo, igual que hemos hecho para el SARS-CoV-2, a las técnicas de secuenciación genómica y estudios de neutralización in vitro, entre otros. En este sentido, recientemente el ECDC ha publicado estas guías en las cuales se subraya la importancia de la vigilancia genómica, ya que nos permite entender la evolución del virus, las cadenas de transmisión y los patrones de propagación. En este sentido, se anima a los países a que secuencien una parte representativa de todos los casos y se publiquen estas secuencias, sobre todo si nos encontramos frente a cambios repentinos en la presentación clínica, a cuestiones epidemiológicas o bien si se observa un cambio en el rendimiento de los test diagnósticos, como ha pasado anteriormente con un test desarrollado de PCR por el CDC que se vio afectado por una delección del gen Diana. En este mismo sentido, la OMS a finales de abril ha lanzado este plan para el control y eliminación de la mpox en 5 años, donde de nuevo se destaca la importancia de la epidemiología genómica y uno de los objetivos clave es la secuenciación de todos o al menos una parte de los casos en humanos y de todos los casos en animales, así como su publicación en bases de datos abiertas. Sobre todo, entre los indicadores que nos van a permitir monitorizar esta eliminación, encontramos la inclusión de los animales en los estudios de contacto, como nos han comentado los compañeros de Barcelona, para poder secuenciar todos estos casos en animales y de nuevo publicar estas secuencias. Esto con el objetivo de One Health, que tan importante es en esta enfermedad infecciosa. Pues bien, a partir de la secuencia genómica del monkeypox virus, podemos diferenciar 2 grandes clados. Es la evolución del virus a lo largo de muchos años de evolución en hospedadores animales y podemos diferenciar el clado de la cuenca del Congo, que se encuentra sobre todo en África Central, y el clado de África Occidental, que a su vez se puede diferenciar en 2 subclados, el que encontramos en la zona de Nigeria y al oeste de Nigeria. Sin embargo, estas etiquetas de los clados no reflejan el brote de 2022, dado que ha sido un brote con el foco principalmente en Europa y de transmisión persona a persona, y por lo tanto estas etiquetas podrían ser engañosas y estigmatizantes. Por todo ello, un consorcio internacional con el soporte de la OMS ha propuesto una nueva clasificación de los clados en orden de detección. Encontraríamos el clado 1 y el clado 2, que a su vez se diferencia en 2A y 2B.
Este clado 2b es el que incluye las secuencias aisladas a partir de pacientes humanos desde el año 2017 y esto podría demostrar una posible transmisión sostenida persona a persona desde entonces que haya pasado desapercibida. Dentro de este clado 2b, además, podemos diferenciar diferentes linajes con nomenclatura de letras y números similar a la nomenclatura que usamos Pango para el SARS-CoV-2, que nos permite hacer una vigilancia genómica en tiempo real por una clasificación más fina que no la de los clados. En el brote actual, el linaje B1 ha sido el mayoritario y característicamente difiere bastante a nivel genético, como veremos a continuación, de los aislados anteriores al año 2021. Ya en 2005 se llevó a cabo este estudio en Estados Unidos en el que se secuenció el genoma completo de un caso importado a Estados Unidos desde Nigeria, sería el clado 2b, en comparación con el clado 1. Este estudio ya vio cómo, aparte de la región central que estaba muy conservada, había unas delecciones que se marcan en rojo en el gráfico que permitían diferenciar los dos clados. Y de hecho, esta característica de ganancia y pérdida de genes ha jugado un papel muy importante en la evolución de los poxvirus, determinando el rango de infección de diferentes hospedadores. Como sabéis, es una familia de virus que puede infectar a gran variedad de animales y la pérdida de genes estaría relacionado con esta capacidad de adaptación. Por otro lado, estos cambios genéticos podrían estar relacionados también con diferentes aspectos de la virulencia y la evasión inmune y de hecho, como han comentado también, la tasa de letalidad es bastante superior en clado 1 en comparación con el clado 2. Por ello, los autores ya en 2005 destacaban la importancia de aprender y estudiar mejor estos cambios genéticos y cómo estas características podrían ayudarnos a impedir la transmisión a humanos y hacer frente a brotes y establecer pruebas de diagnóstico y estrategias de vacunación y tratamiento eficaces. Pues bien, al principio del brote de 2022, varios países se sumaron al esfuerzo de secuenciación de los primeros genomas para estudiar el origen del brote. En este trabajo de los portugueses, ellos ya vieron que con los casos que ellos habían secuenciado y los disponibles en GenBank hasta mitades de junio, todos los casos agrupaban dentro de un gran clado correspondiente al linaje B1. A su vez, quería destacar que en este primer análisis ya se incluyeron dos genomas españoles, uno de nuestro hospital y otro del Hospital Gregorio Marañón, que pertenecían al mismo clado de B1. Pues bien, la hipótesis que lanzaban es que el origen de este brote B1 podría representar la circulación y evolución continua del virus del linaje previo A1 a partir de casos importados desde Nigeria a Reino Unido, Israel y Singapur en los años 18-19, que a su vez se relacionaban con un brote en Nigeria en el año 2017-18. A su vez, los investigadores destacaron que este linaje B1 estaba a unos 50 SNPs, mutaciones puntuales de diferencia, del linaje ancestral A. Esto demuestra una tasa de mutación entre 6 y 12 veces superior a la que ya conocíamos para los ortopoxvirus, por lo cual nos estaba demostrando la presencia de una evolución acelerada y continua desde estas fechas. Este otro estudio en Estados Unidos pudo ver que, de hecho, allí hubo diferentes introducciones, ya que, aparte de los casos mayoritarios del linaje B1, también encontraron dos casos del linaje A2 que no tenían relación entre ellos y eran importados de diferentes países. A su vez, estos dos trabajos hicieron hincapié en esta rama tan larga que separa el linaje B1 de los linajes ancestrales, en los que vemos que
aparecen un tipo de mutaciones de dinucleótido, la mayoría de estas mutaciones eran de este tipo, que nos hace pensar es una característica de la enzima humana ApoBec3, que es una deaminasa que desamina la citosina en uracilo, causando mutaciones en los ácidos nucleicos víricos, parte de la respuesta antiviral. Entonces, ellos hipotetizan que esta evolución acelerada del virus en humanos podría darse a la acción de esta enzima que habría actuado pues, como impulsor de la evolución en este grupo de virus que de hecho se proponía que se podía llamar monkeypox virus humano. Aparte de mutaciones puntuales, este virus, como hemos dicho, también tiene tendencia a hacer reordenaciones, inserciones y deleciones. Y aquí vemos el caso de un paciente en Alemania, dentro del brote del año pasado, en que un gen de la región 5' se traslocó a la 3', afectando a 4 genes de esta otra región. Estos tipos de cambios genéticos también se habían demostrado previamente, tanto en el clado 1 como el clado 2, y se sabe que es un mecanismo que permite al virus adaptarse a diferentes condiciones. Pues bien, con todo ello paso a explicaros un poco el objetivo que nos marcamos desde el Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias y Pujol. Pertenecemos al Laboratorio Clínico Metropolitana Norte. Es una región que, aparte de Maresma, incluye también los Vallès y es una de las regiones más pobladas en Cataluña. Y en el estudio incluimos también muestras de Barcelona Checkpoint, como nos han comentado anteriormente. Pues bien, cuando intentamos secuenciar el genoma de este virus nos encontramos varios retos. Uno de ellos es que es un genoma muy largo, son casi 200 kilobases en comparación con el coronavirus, el SARS-CoV-2, que no llega a 30. Y además tiene varias regiones repetitivas a lo largo de todo su genoma. La parte central es la más conservada, pero a ambos lados hay regiones variables donde encontramos repeticiones cortas en tándem, que también las encontramos en las partes no codificantes, que son las regiones terminales invertidas. También se encuentran cadenas de homopolímeros, son todas ellas regiones difíciles de secuenciar, donde van a acumularse más errores, y esto también dificulta el análisis bioinformático posterior, por lo cual estas secuencias, bien que son muy largas, pero hay que revisarlas manualmente para obtener secuencias de buena calidad. Pues bien, a partir de la primera muestra que llegó al laboratorio de un paciente con sospecha de Mpox, decidimos usar, porque no había otro método, pues un método de una estrategia metagenómica en la que vamos a secuenciar cualquier ácido nucleico que haya en la muestra. Entonces, por un lado, se mandó la muestra al Centro Nacional de Microbiología para confirmar el diagnóstico, porque en el laboratorio aún no teníamos el test diagnóstico para confirmarlo. Y, a su vez, empezamos el proceso de la secuenciación. En primer lugar, dado que el DNA humano es el mayoritario en nuestras muestras, procedimos a eliminarlo y posteriormente ya hicimos la lisis del virus y la extracción de los ácidos nucleicos. A partir de aquí hicimos una estrategia de amplificación inespecífica que va a amplificar cualquier genoma de virus, ya sea RNA o DNA, porque hacemos un paso previo de retrotranscripción. Esto nos permite enriquecer la muestra en ácidos nucleicos del virus. A partir de aquí lo que hacemos son las librerías de secuenciación y procedimos a la secuenciación en un secuenciador por nanoporos. A partir de aquí, en 7 días, pudimos obtener la primera secuencia de monkeypox virus en España, la cual publicamos en el foro Virological, a la vez que justo el mismo día muchos otros países en Europa también publicaban las primeras secuencias, y hicimos un árbol filogenético que nos permitió establecer que efectivamente el aislado de nuestro laboratorio pues agrupaba en el mismo clado que los de otros países pertenecientes al brote. Esta estrategia nos posibilitó hacer esta secuencia, pero al mismo tiempo es una estrategia compleja, costosa y tiene bajo rendimiento en las secuencias de interés.
Por ello, cuando vimos en julio que se publicaba una estrategia basada en enriquecimiento por PCR, pues decidimos probarla. Esta estrategia es similar a la que usamos para el SARS-CoV-2 en el sentido que se amplifica todo el genoma mediante amplicones que no se solapan en 2 pools de primers que luego juntamos para hacer las librerías de secuenciación. Esta técnica se usó con éxito en Holanda para estudiar el caso de un niño de menos de 10 años que presentó en POX y se quiso ver si su secuencia agrupaba con la de los casos mayoritarios que afectaban a hombres que tenían sexo con hombres y pudo verse en el árbol filogenético que no se observaba una relación estrecha con ninguno de estos casos, con lo cual no pudo establecerse la fuente, el origen de esta infección. Pues bien, con todo ello hicimos una selección de muestras a partir de los casos positivos que habíamos diagnosticado en el laboratorio y hicimos la amplificación por PCR, la preparación de librerías de secuenciación y el análisis bioinformático para obtener la secuencia consenso. De estos casos representaban, de hecho, el 37% de los casos diagnosticados en nuestro laboratorio. Veis aquí los casos secuenciados en amarillo. Y representaban 92 hombres y una mujer de nuestra área geográfica, la metropolitana norte, y también de Barcelona Checkpoint. La edad estaba comprendida entre 17 y 60 años y obtuvimos secuencias de calidad para 90 de las 93 muestras sometidas a examen, con una cobertura media muy alta, casi la totalidad del genoma, con 97%, y una buena profundidad de cobertura para la fiabilidad de la secuencia. Lo que procedimos a hacer fue la clasificación de estas secuencias en linajes y vimos que todos pertenecían al linaje B1, si bien podíamos diferenciar varios sublinajes que han acumulado diferentes mutaciones a lo largo del brote. Esta distribución de linajes nos permitió ver que no detectábamos linajes A como se habían detectado en Estados Unidos y los sublinajes que veis aquí abajo no se habían detectado hasta esa fecha en España. El B110, que sí que detectamos en nuestro estudio, es el linaje principal en Colombia y los otros realmente presentan una distribución pues similar en los países europeos. Este está actualizada a fecha de hoy, sí que se han detectado algunos linajes A y bueno, nos demuestran nuevamente la globalización, ¿no?, del brote, donde casi todos los linajes se han detectado en casi todos los países. Aquí vemos el árbol filogenético con la diferenciación de los diferentes sublinajes y no vemos una tendencia clara en el tiempo, lo que nos hace pensar que ha podido haber varias introducciones de los diferentes linajes en nuestra zona. Y por otro lado, sí que pudimos confirmar la transmisión local, ya que hubo varios casos que presentaban una secuencia prácticamente idéntica, es decir, que tenían una relación epidemiológica estrecha. Dado que se están reportando aún casos, en España 5 en el último mes, pues tenemos que estar alerta y la vigilancia genómica nos hará posible estudiar el origen si encontramos nuevos brotes, pues ya sea transmisión local o nuevas importaciones. Aquí vemos algunos resultados que obtuvieron en un estudio en Madrid con 14 genomas secuenciados y un análisis de secuencias publicadas en GenBank, que de nuevo incluían nuestra primera secuencia y vemos que agrupa con 97% de fiabilidad con 2 secuencias de Madrid, con lo cual probablemente también había una relación epidemiológica. Y ya para terminar, mostraros cómo España ha sido el tercer país con mayor afectación en número de casos, pero a la vez pues hemos publicado muy pocas secuencias, no llega al 1% de los casos, y por lo tanto pues tenemos esta tarea pendiente que tenemos que mejorar. Para terminar,
pues es fundamental establecer un programa de vigilancia genómica, como hemos hecho para el SARS-CoV-2, para identificar los cambios del virus, los cuales nos proporcionan, por supuesto, pues información sobre las cadenas de transmisión, la propagación geográfica y los procesos microevolutivos del virus. Esto será relevante para desarrollar medidas de prevención y de control basadas en la evidencia. Por otro lado, también es recomendable el muestreo y secuenciación de las especies animales susceptibles, ya que la transmisión a humano, la transmisión de humanos a nuevos reservorios animales podría contribuir a la persistencia de esta enfermedad en Europa. Por último, la secuenciación basada en amplicones es una técnica bastante rápida y tiene un coste menor, pero sí que se recomienda que al menos algunos aislados se secuencien con la estrategia metagenómica, porque es la única que nos va a permitir detectar estos cambios genéticos mayores como delecciones, translocaciones o duplicaciones, con un efecto potencial, como se ha visto anteriormente, sobre los ensayos diagnósticos, y podría también tener efecto sobre la efectividad de las vacunas, tratamientos o la presentación clínica. Y con ello quería, últimamente también, obviamente, publicar no solo las secuencias, sino también los metadatos asociados a cada uno de los casos. Para terminar, quería agradecer a todas las personas que han contribuido a este estudio, no solo desde el Servicio de Microbiología y el IGTP, sino pues desde Barcelona Checkpoint y otros centros que han participado en el estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría invitar a todos los ponentes, si podéis subir a la mesa. Vamos bien de tiempo, creo. No vamos, con lo cual tenemos bien 25 minutos de discusión. Terminaremos puntuales a 1:30. Yo, mientras todo el mundo va tomando sitio, yo quería hacer una reflexión. Esto hace justo un año que el profesor Kailán me invitó a dar una charla. Hemos avanzado muchísimo y se ha avanzado desde aquella charla en la que se exploraba un poco qué sabíamos, y la verdad es que sabíamos muy poco. En un año se ha avanzado muchísimo. Yo quería decir que se ha avanzado muchísimo, creo, porque también se ha colaborado mucho y muy bien. Es decir, nosotros a nivel local, por ejemplo, con el Servicio de Microbiología, ha sido espectacular siempre la colaboración desde el principio, pero también con el Clinic y nosotros, ¿no? Que alguna vez en el pasado hemos que si competimos, que si no. La verdad es que todo el mundo se ha alineado muy bien con Checkpoint, con la unidad de ITS, con Madrid, en los distintos sitios, ¿no? Y yo creo que alguna cosa sí que también vamos aprendiendo con el tiempo. Y la verdad es que en un año se han producido avances increíbles y además de impacto realmente internacional. Yo, después de este rollo, así para empezar, yo lo que quería preguntaros es si hay transmisión comunitaria, ¿por qué no vemos un brote todavía? Bueno, en parte es lo que comentamos en la última, en una de las conclusiones, ¿no?, que habíamos comentado. Nosotros sí que lo podemos asociar a los eventos, al tema de que, no sé, el hecho de que la curva coincidiera precisamente con los meses de verano, de más movimiento poblacional y festivales y demás. Esto por un lado. Después, quizá el tema de concienciación, el tema de inmunidad que se haya podido crear, y después también sospechamos que quizás haya cierto infranotificación. O sea, quizá cuando empezó a subir la curva se creó más alarma y las personas acudían más, y ahora, lesiones leves que no terminan de complicarse, que pues ¿para qué acudir al médico? ¿No? No sé, es una hipótesis que tenemos, porque es cierto que llama la atención que si la transmisión comunitaria existe, ¿por qué no vemos más casos, ¿no? Yo os animo a que debatáis también entre vosotros. Vosotros, desde la perspectiva de Checkpoint, también es así. ¿O veis algún cambio, digamos, también conductual o crees que la vacuna es suficiente? Vimos un cambio conductual importante. Realmente no lo tenemos cuantificado, pero sí que es verdad que hubo gente que
o bien hizo caso de mis consejos de abstinencia o disminuir el número de parejas sexuales, ¿no? Pero ya no, ahora actualmente esto ya no está ocurriendo, ¿no? Pero sí que, bueno, comentaba Ángel que alguna lesión también sí que estamos viendo el momento que podría, que seguimos pensando en que pueda aparecer en cualquier momento, ¿no? Lo otro que comentaban, ¿no? Los portadores asintomáticos que realmente se inmunizaran, más todos aquellos casos leves que también se debieron inmunizar y que, aunque no se hayan vacunado, hay esa barrera poblacional, ¿no? Podría ser todo un poco el conjunto de lo que se ha hecho y lo que pasó en su momento, yo creo que está haciendo un poco de barrera. Pero bueno, Francia es un ejemplo que estábamos ahí a ver qué pasa, ¿no? De si brotan o no brotan, ¿no? Yo no sé, desde el público, primero, preguntas que pueda haber. Gracias. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, primero felicitaros por la mesa, yo creo que ha sido excelente, con una cobertura de múltiples ángulos muy complementaria. Yo quería hacer dos preguntas, comentarios, son breves comentarios, pero a los que me gustaría tener reacción del panel. Primero, yo tengo la impresión de que con Mpox estamos todavía en una fase en donde identificamos muchas asociaciones, pero no hemos tenido la capacidad de dilucidar si se trata de falacias ecológicas o si son asociaciones causales. Recordando aquel adagio de epidemiología clásica de que association is not causation. Lo digo porque tenemos esa asociación con VIH positivo, pero todavía no tenemos claramente si se trata de una relación causal o si se trata de una asociación por un tercer factor que pueda ser conductas comunes en términos de patrones de interacción sexual. Tenemos la situación que fue mencionada muy al inicio de la epidemia, de la asociación con el chemsex. Bueno, ¿qué es lo que realmente tenemos que decir a este respecto? Y esto me lleva al segundo punto, que lo comentábamos en el café antes. Yo tengo también la impresión de que nos hemos quedado cortos, hablo mundialmente, no hablo ni solo España, ni solo Cataluña, ni nada por el estilo. Nos hemos quedado cortos en hacer lo que sí que se hizo muy al comienzo de la epidemia de VIH, que fue indagar con mucha mayor profundidad y detalle en los comportamientos sexuales específicos que estaban incrementando el riesgo de transmisión. Y a veces, por el miedo a la estigmatización, no hemos entrado lo suficiente en el análisis de los comportamientos que sí que cambiando pueden suponer un cambio sustancial como parecería que estamos viendo. Entonces, me parece que tenemos que hacer un poco más de epidemiología del comportamiento, por un lado, pero también un análisis en mayor profundidad de la asociación entre relaciones causales de una cosa con la otra. A ver, yo un poco por seguir un poco con el comentario de Roger, yo la verdad es que estoy sorprendido de cómo ha funcionado o cómo ha evolucionado el brote de Mpox. Porque para cuando empezábamos que iba a llegar el cataclismo real, que era julio, sobre todo agosto, fue cuando desapareció. Y no desapareció porque hubiesen llegado las vacunas. Las vacunas llegaron justo después. Con lo cual, esto ha desaparecido antes de que nosotros realmente pudiésemos hacer algo que pensábamos que podía ser eficaz, como es el tema de las vacunas. Entonces, la sensación que yo creo que tenemos es que esta es una infección que se transmite por un contacto íntimo y mantenido, afortunadamente. Eso es lo que ha permitido que probablemente el brote se haya, digamos que, medio solucionado o contenido de forma espontánea. Las personas que se tenían que infectar se han infectado. La inmunidad que han adquirido les ha permitido aguantar segundas infecciones. Y la vacuna lo que ha hecho ha sido ayudar un poco a mantener esta situación, porque realmente esto se solucionó, entre comillas, si consideramos que se ha solucionado antes de que realmente nos hubiésemos puesto en ello. Entonces,
toda la parte de las prácticas o el tipo de relaciones que podrían justificar esas infecciones, el problema que hemos tenido es el mismo que estamos teniendo con la vacuna, que es que cuando nos poníamos en marcha con todo lo que son los estudios para analizar esto, ya habían desaparecido los casos, y es un poco la situación que estamos viviendo ahora con la vacuna y la situación que estábamos a través del ciber de infecciones planteando estudiar a través de estudios epidemiológicos. Entonces, la situación ha sido peculiar. Yo no sé si está realmente cerrada, y lo de Francia ha sido un aviso. Nosotros seguimos viendo así a cuentagotas algún caso, pero lo que está claro es que hay algo que ha frenado esto, y yo creo que lo que ha frenado es que una inmunidad inicialmente adquirida, o bien a través de las vacunas, ha conseguido, al menos a fecha de hoy, frenarlo. Entonces, yo creo que es la situación en la que estamos y seguimos en alerta, pendientes de ver qué es lo que puede ocurrir. Yo, desde el punto de vista de las presentaciones, Elisa, la presentación de la evolución, claro, inicialmente nos sorprendió, ¿no? Mpox es un virus de DNA, es un poxvirus, es un virus que en principio evolucionaba o tenía que evolucionar de forma lenta, y nos has explicado que ha evolucionado de forma relativamente rápida. Y ha evolucionado aparentemente por que los cambios que induce ApoB en humanos en zonas marginales ha permitido que haya evolucionado respecto a lo que era inicialmente. Entonces, yo no sé, desde el punto de vista de esta evolución que nos has explicado, ¿qué es lo que esperas tú que ocurra? Si únicamente la evolución hay que esperar que sea en humanos mediada por ApoB o otros reservorios pueden influir, y si desde el punto de vista del análisis que nos has enseñado de la evolución del virus, esto nos puede ayudar en lo que es la parte de evolución de vacunas, porque tengamos claro que la vacuna que estamos utilizando es la vacuna frente a la viruela humana. O sea, no ha habido un cambio en lo que es la vacuna, y parece que la inmunidad que confiere es una inmunidad al menos temporalmente eficaz. Es decir, a nivel de evolución, ¿qué es lo que te sospechas o hueles tú de lo que está ocurriendo, y cómo podíamos aprovechar esto? Sí, a ver, sin duda creo que habrá otros mecanismos aparte de ApoB en el desarrollo de esta evolución en el virus, porque está adaptándose al hospedador humano, ¿no? Y el hecho de que una gran parte de las infecciones se han dado en pacientes VIH, si bien no todos están tan inmunodeprimidos, pues posiblemente haga que también, en cierta manera, ¿no?, pues pueda ser más permeable a acumular mutaciones, ¿no?, que de otra manera quizás no hubiéramos visto tanto. Pero sin duda también este mecanismo de reordenaciones, que ya se ha visto en algún paciente y que puede volver a pasar, esto nos pillará por sorpresa, porque esto parece que no depende en sí de esta evolución en el humano, sino que es algo que esta familia de virus hace de una manera casi con mucha facilidad, porque los genes que están más conservados son los que realmente el virus necesita para replicarse, ¿no?, para hacer todo el ciclo. Y en cambio, en estas regiones más variables son genes de quita y pon, ¿no?, que el virus, según encuentra útiles o no, pues se desprende de ellos y le facilitan mucho la adaptación. Entonces, realmente es una incógnita lo que nos vamos a encontrar, y por eso es necesaria la vigilancia, ¿no?, para detectar estos casos. E incluso había un estudio que al final quité la diapo porque me pasaba de los 20 minutos, pero que habían estudiado las mutaciones más en detalle, en qué genes estaban, qué genes afectaban. Incluso había mutaciones en el gen que se relaciona con la efectividad del antiviral, ¿no? Entonces tenemos que estar pues atentos a ver lo que aparece, ir analizando y ver un poco, no solo las secuencias, sino después los ensayos in vitro para ver estos cambios genéticos en qué se traducen. Yo creo que había una vacuna. Sí, si no, no se oye. Había una vacuna, había una pregunta, perdonad, que es prioritaria a nuestras vacunas. Bueno, perdonad la ignorancia porque la pregunta no es del nivel del que se está debatiendo ahora, pero mi pregunta es, ¿cómo es la transmisión en África y
Y si hay diferencia, ¿por qué en Europa se está produciendo la transmisión, según los estudios, en relaciones entre hombres? O sea, no en relaciones entre hombres, sino en hombres que están en contacto, piel con piel. Bueno, eso sería mi pregunta, porque llevo con ella desde que empezó la jornada. Bueno, esta mesa. Perdón, ya está. Gracias. Hola, igual iba muy rápido, lo tenía puesto, ¿eh? Pero en principio lo que nos dicen es que en África la principal vía de transmisión es respiratoria y que los pacientes se infectan vía respiratoria y después hacen una diseminación. Y esa diseminación es muy generalizada y normalmente son niños y eso hace que sean tantas lesiones, mientras que, y es el motivo de por qué ha cambiado esta vía de transmisión, desde luego yo lo desconozco, la transmisión ahora es más por contacto, por inoculación, lo cual no quiere decir que seguramente en África también se podía uno contagiar por contacto, pero claro, igual pues es más difícil el contacto estrecho que los pacientes que hemos tenido ahora. Ahí ya sí que no te sé contestar. El motivo por el cual ha cambiado esta vía de transmisión, eso a lo mejor es más de un microbiólogo, pero yo no sé si lo sabéis tampoco. Creo que has puesto tú la diapo de ese estudio de Oriol Mitjà que explicaba precisamente, ¿no?, el mecanismo de transmisión y cómo realmente pues, hay más tendencia o no a hacer esta viremia secundaria donde se propaga al resto del organismo, y de hecho son hipótesis. Yo creo que aún nos falta quizás terminar de comprender. Sí, sí. Hay una pregunta ahí detrás. Buenos días, mi nombre es Rosa María. Primero, felicitarles por la ponencia. Tuve la suerte el año pasado de asistir. Aquella conferencia también aportó muchísima luz, sobre todo en aquel momento que había tanta incertidumbre. Mi pregunta es, ahora, lo que es a nivel, han hablado ustedes de las lesiones a nivel de piel. ¿Qué periodo tienen? ¿Luego desaparecen? ¿Vuelven a reaparecer? Más que nada afecta más a hombres. De mujeres apenas han salido lo que es a nivel fotografías ni diapositivas. ¿Esto tiene algo que ver con nuestras diferencias a nivel genéticas? Gracias. Vale, y te voy a contestar más con experiencia personal, ¿vale? Las lesiones aparecen normalmente una semana aproximadamente, me parece que el periodo de incubación se ha clasificado entre 3 y 21 días, pero la mayoría de los pacientes que habían tenido relaciones con alguien que supieran que era positivo para mpox había sido más o menos una semana, 10 días antes. Las lesiones en la zona de inoculación, que algunas veces si no eran muy molestas el paciente podía no verlas. Y esas lesiones, depende del edema que hagan, depende de la inflamación que hagan, a veces tardaban semanas en resolverse, incluso algunos pacientes pasadas las 3 semanas que les dábamos un poco de aislamiento más o menos obligatorio, seguían teniendo la lesión, porque si se ulcera una lesión, pues después puede durar un montón. Después, ahora, aunque a lo mejor no tenga virus viable, eso es una úlcera y las úlceras a veces tardan en resolverse. La mayoría en una semana, 15 días, pero algunos pacientes han tenido úlceras más profundas y más difíciles de resolver. En cuanto a las mujeres, hemos tenido pacientes mujeres y yo tenía una diapositiva con un montón de vulvas, pero no me ha dado tiempo porque eran muchas cosas, así que os habéis quedado sin ver las vulvas. Son muy parecidas a los penes y a los escrotos. Lo que yo creo es que sí que es verdad que no hemos tenido ninguna mujer que haya tenido un problema vaginal, y la vagina es otra mucosa que está también contenida, que podría haber sido también un poco dramático, y sin embargo ese problema no lo hemos tenido, y hemos tenido mujeres que se habían contagiado por vía sexual y que tenían lesiones de inoculación en vulva. Posiblemente la mucosa de la vagina no es como la mucosa del recto, eso es así, son epitelios distintos, y a lo mejor sí que es un poquito más resistente en ese sentido a la infección. Pero el número de mujeres que hemos visto tampoco me da para responder esa pregunta. No sé si el tema genético podrá tener algo que ver, aquí sí que me pierdo del todo. Aquí hay una pregunta. Yo creo que la clave es contacto íntimo y mantenido, con lo cual la relación sexual ha sido la clave en la transmisión de la mayoría de los casos que hemos visto. Por eso hay menos casos en mujeres, porque se ha centrado más en colectivo hombres que tienen sexo con hombres. Aquí había una pregunta. Sí, una pregunta sobre las lesiones. Me llama la atención, la doctora Fuertes ha hablado de lesiones a distancia, ¿no? Entonces habría que pensar en cuál es la vía de inóculo de estas lesiones a distancia. Entonces yo creo que
respecto a lo que es el patrón de transmisión, la epidemiología dice mucho. Hombres jóvenes, un tanto estrecho, muy pocas mujeres las hay, muy pocos niños los hay. Hoy mismo en la revista Enfermedades Emergentes de hoy veis un caso, una nota sobre una niña de 10 meses, pero eso son excepciones. Yo creo que esas excepciones son las que precisamente pueden a lo mejor aportar mucha información, porque a lo mejor nos permiten investigar esos casos concretos porque han ocurrido, ¿no? Sobre la vía de inóculo. La pregunta es, ¿la serología podía jugar algún papel para ver cómo ha sido la transmisión, ya que hemos visto en este brote, digamos, autoencapsulado? La serología. La serología es una pregunta para... No, a ver, yo creo que en muchas instancias se ha pensado si estábamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Porque a veces, pues lo que comentabas, ¿no? Que en muchos casos quizá no se han reportado, también por estigma, por varios motivos. Entonces, quizá hacer una encuesta epidemiológica con un test serológico, ¿no? Pues nos ayudaría a saber realmente el alcance que ha tenido el brote, ¿no? A nivel poblacional. Pero no sé si te referías a esto o... Tú querías, Joan, y después Pere Joan. Bueno, yo diría que, probablemente, en mi opinión al menos, la población susceptible se ha agotado en buena parte, ¿eh? Porque si la transmisión fuera igual de fácil en el colectivo heterosexual, el brote sería impresionante, ¿no? Y bueno, después, a ver, quizás sí que se ha investigado poco. Hay que tener en cuenta que en ciudades como Madrid y Barcelona se dieron miles de casos en verano, ¿no? Cuando el personal de salud pública, hospitales, etcétera, en buena parte estaba de vacaciones o dedicado a la COVID, ¿no? En todo caso, aquí tengo una pregunta para David y Montse, y es sobre el estudio de contactos, ¿no? Si la epidemia se hubiera dado en un momento más propicio, ¿el estudio de contactos se habría mejorado? Probablemente sí. Lo que pasa que también para nosotros el gran obstáculo que tuvimos es lo que comentábamos, ¿no? Que cuando llamábamos o intentábamos, pues eso, que el propio caso nos diera información, era muy difícil. Y en esto, pues David lo podrá explicar quizá mejor que yo. Bueno, ellos no lo sabían, en fin, por el tipo de contacto que habían tenido y sobre todo por los múltiples contactos que habían tenido anónimos, ¿no? Que ni ellos mismos probablemente, pues sí, en otro momento del año o que no coincidiera con lo que todavía llevábamos en la mochila de COVID, pues habría subido el porcentaje. También lo comentábamos, teníamos un número elevado de missing también, ¿no? De casos que nos era muy, muy difícil seguir. Teníamos el contacto, pero después cuando hablabas con él o intentabas contactar con él, pues no había manera, ¿no? No sé, si quieres añadir. O sea, es importante el momento específico en el cual llegó, que fue justo como decías, o sea, en el verano, inmediatamente cuando se veía como un pequeño relajo de la cantidad de incidencia de COVID, lo cual planteaba de que la mayoría de los profesionales lo primero que querían eran vacaciones después de 2 años y estaban muy desgastados, o sea, había mucho desgaste a nivel de el volver, como a nivel de salud mental, de enfrentarse nuevamente a una epidemia. Se sentía mucho esto en el día a día, de decir, el miedo de que va a volver a ser esto, vamos a enfrentarnos nuevamente a 2 años más de lo mismo o no, que es algo que hay que tener presente y estar preparado. Luego nos pasó mucho que las encuestas de notificación de caso presentaban muchos missings, porque probablemente esto mismo que veíamos nosotros lo estaba viendo cada centro al final, o sea, frente a muchos casos vas notificando lo más importante y los altos, así que nos costó mucho luego la vigilancia. Y particularmente en el estudio de contacto posterior, que incluso se ha tratado de hacer esfuerzos hasta ahora, febrero o marzo, de continuar haciendo estudio de contacto, en el colectivo más clave, que era donde más había pues incidencia, la mayoría de ellos decían es que no lo conozco, no sé quién fue, no sé quién pudo haber sido. Y esto es algo que veíamos mucho por el uso de apps, por la forma de contactar a sus parejas y por un poco, como decías tú, el cómo se está enfrentando la sexualidad hoy día en este grupo, sin decir que sea algo malo, simplemente es algo que hay que conocer, identificar y desarrollar estrategias de reducción de riesgo para el futuro.
Y bueno, añadir el esfuerzo que hizo también nuestro equipo de enfermería y bueno, todo el servicio, pero coincidiendo pues eso, ¿no? Todos los días que había y en fin, hicieron un esfuerzo bestial. Sí, pero yo, a ver, quizás es una especulación, pero claramente se ve que es otro virus que el que estamos hablando de África, ¿no? No se trata de una zoonosis, de esta transmisión aérea, ¿no? Fácilmente, aunque tengamos lesiones en la mucosa, pero realmente se trata de otro tipo de diseminación que se parece mucho más al Molluscum contagiosum o al virus ORF de los lecheros, de los cabreros, ¿no? Que también es un orthopox virus, ¿no? Parece que aquí ha habido un cambio extraordinario, ¿no? En esta, yo no sé, en estas elecciones que habéis visto, que hemos visto en secuenciación, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario en intentar aclarar, por ejemplo, qué similitudes tiene con los orthopox virus de los cabreros, por ejemplo, o de los Molluscum contagiosum, que probablemente nos dará la solución a esta incógnita, ¿no? Porque realmente parece que es otro virus, no tiene nada que ver con el que transmiten los roedores a los niños, ¿no? Que quizás aquí tenemos una población que es muy susceptible, que son los niños que están en contacto con estos animales, etcétera. Yo creo que aquí la clave puede estar en estudiar en más profundidad y hacer un estudio más comparativo con otros orthopox virus que se comportan, de hecho, como lo que estamos viendo, ¿no? El ORF virus es muy doloroso, ¿no? En las lesiones cutáneas, ¿no? Estas lesiones que has enseñado de los, pues en el cabrero también sucede. En los niños, en el Molluscum, no son tan dolorosas, pero ni mucho menos. Pero bueno, quizás el mecanismo de acción es muy similar, ¿no? No sé qué, quizás. No sé cómo lo ves tú. Claro, sí que es verdad que el ORF puede parecerse, ¿no? Son lesiones normalmente únicas y al ORF le falta un poco todo ese complemento de sintomatología general y luego las lesiones a distancia que comentaban antes, que se supone que son por viremia. Se parece un poco al ORF, se parece mucho también a los demás. Claro, las modificaciones que hayan tenido que ver con el cambio de clínica y que no tengan que ver con el cambio también epidemiológico y con esta población en concreto y con este tipo de contacto que ha habido, yo las desconozco. Sí que es verdad que hay similitudes con estos otros virus. En el caso del Molluscum es solo contacto. En principio no tenemos nada más que contacto, nunca penetra, no hace viremia. Es otro virus que me parece ya un poquito más distinto, pero sí que es verdad que a lo mejor hay cambios en el virus que también hayan provocado cambios en la clínica y que no sean todo cosas epidemiológicas o factores de otro tipo más externos, ¿no? Eso se tendrá que ver. Bueno, yo quería terminar con una pregunta. El moderador me otorgó esto de la última pregunta y es, de hecho, a mí como moderador. Una de las cosas que más han preocupado de los estudios ahora en VIH es este papel de progresión, que es una asociación y que claramente lo tenemos que investigar más, pero la posibilidad de que gente con menos de 200 CD4 tengan una forma realmente muy grave, que además se ha repetido en Estados Unidos, y parece ser que es así. Y entonces la cuestión delante de la inmunoreconstitución, y te lo pregunto porque has hecho muchos trabajos de esto, tenemos que empezar el tratamiento antirretroviral en una situación en la que tengamos un monkeypox o un mpox grave en una persona no diagnosticada de VIH que la diagnosticamos en ese momento. ¿Tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente o tú apostarías más por esperar? Bueno, esto es lo que ocurre por ser comoderador. A ver, la verdad es que lo que presentó Chloe Orkin en CROI y se ha publicado en el estudio de colaboración que lidera un poco Uriol con Chloe fue un poco una sorpresa. O sea, nosotros, Irene, que hemos visto muchísimos pacientes y muchísimos con infección por VIH, el 50% tenían una infección por VIH. Al principio pensábamos que no iba a haber una diferencia en lo que es la evolución clínica, pues porque no la vimos. O sea, veíamos que nuestros pacientes tenían una evolución similar al de personas no infectadas. Claro, había un pequeño detalle y es que
el 99% de nuestros pacientes están en tratamiento antirretroviral y el 97% están con carga viral indetectable y una buena situación inmunológica. La sorpresa llega cuando, y esto es lo que tienen los trabajos de colaboración, podemos aunar o incluir en un análisis sujetos que están con una situación inmunológica mucho más justa. Ya había habido algún paciente con esas características. El Hospital del Mar vivió una situación dramática en un paciente de estas características, pero cuando empezamos a recoger un número significativo de pacientes y analizar qué es lo que ocurre, nos damos cuenta de que el problema está cuando los CD4 ni siquiera están por debajo de 200, están por debajo de 100. Ahí es donde viene el problema. Entonces, si analizas un poco la serie, los problemas yo creo que los han tenido fundamentalmente por un retraso del inicio del tratamiento antivírico. Es cierto que la reconstitución inmune puede suponer un problema, pero no creo que los pacientes cuando hicieron el monkeypox empezaron tratamiento antirretroviral y en el contexto de reconstitución hicieron los cuadros tan importantes que hemos visto. Yo creo, y esto ha sido algo que se ha discutido y en lo que se está insistiendo mucho, y es el acceso rápido a los fármaco antivírico. Lo único que tenemos es el tecovirimat y aun con todos los comillas, porque realmente los datos que tenemos de eficacia de este fármaco son un poco limitados, pero lo que sí que hemos visto nosotros, al menos en los pacientes con sobre todo cuadros oftalmológicos, es que el tecovirimat es un antiviral que ha ayudado bastante en lo que es la solución del cuadro. Entonces yo no sé si lo que tendríamos que hacer, como hacemos con algunas infecciones oportunistas, es empezar el tratamiento antiviral y una vez que lo hemos empezado ya iniciar el tratamiento antirretroviral en aquellos que estaban sin él. Pensar que la gran mayoría de los pacientes que hemos visto en la serie de New England, ¿no?, de inmunodepresión severa, era gente que estaba sin tratamiento, tenían muy pocos CD4 y estaban sin tratamiento antirretroviral. O sea, yo pienso que el tratamiento antirretroviral no es lo que ha jugado, o el inicio en ese fenómeno de reconstitución no es lo que ha jugado el papel más importante en estos cuadros severos que hemos visto. O sea, la inmunodepresión celular importante seguro que implica un riesgo, aunque no hemos visto en otras personas con otros motivos de inmunidad celular si esto realmente ocurre, pero yo creo que juega un papel, y en estos el inicio del tratamiento antiviral con tecovirimat es claro. Yo creo que tenemos que aprender mucho. Hemos tenido poco tiempo y cuando hemos puesto en marcha un montón de herramientas, ¿no?, para poder aprender, nos hemos quedado afortunadamente sin pacientes y no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por la charla, también al público y por todas las preguntas tan súper interesantes. Y nada, pasamos a la siguiente sesión. Creo que nos hemos 5 minutos solo, nos hemos retrasado. Pues muchísimas gracias a todas.